Sánchez y su entorno vuelven a estar en el punto de mira si es que alguna vez habían dejado de estarlo. De nuevo, un amigo íntimo del presidente, aunque lo más probable es que en las próximas horas Sánchez asegure que no tenía ningún contacto con él. Borja Cabezón, adjunto a la Secretaría de Organización del Partido Socialista, podría estar vinculado con varias asociaciones que eludían declarar en España, borrando cualquier trazo de movimientos económicos en nuestro país. De confirmarse todo un caso de corrupción de libro y que de nuevo volvería a poner en entredicho el mal ojo que tiene el presidente del gobierno para elegir a quien le rodea. Habrá que ver si esta vez sí Sánchez lleva a cabo su máxima de expulsar de su partido a cualquier persona que tenga relación directa con un caso de corrupción, o esta vez, de nuevo, lo que pida a los demás no lo cumplirán. Algo que no nos pillaría por sorpresa cuando, por ejemplo, exigió elecciones sin presupuestos generales y llevamos un puñado de años sin las cuentas del Estado aprobadas, o en las múltiples incoherencias de un presidente que cada vez nos tiene más acostumbrado al donde dije digo. Pero no se queda ahí. Nuevos informes, en este caso conversaciones de WhatsApp, vuelven a acercar a su mujer en el rescate de Air Europa. Begoña Gómez y el propio presidente habrían montado toda una trama de influencias para sus propios negocios, para sus propios beneficios. En un momento dulce, si se puede calificar así, en el que el Partido Socialista ve desde la barrera como Vox y Partido Popular son incapaces de llegar a acuerdos para formar gobierno, las tramas vuelven a acorralar a un presidente con el agua cada vez más al cuello, que lejos de achicarla comienza a parecerse cada vez más a un verdadero reto de apnea. ¿Qué tal están? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo día dando caña. Hoy es martes 17 de febrero en el Santoral San Teodoro de Amasea. Como siempre, por delante 2 horas de programa en las que pondremos el foco, como no podía ser de otra manera, en Pedro Sánchez y en su entorno, en ese amigo íntimo, en Borja Cabezón, pero también en su mujer, porque de nuevo nuevos informes, nuevas conversaciones volverían a acercar ese cerco, a hacer más estrecho ese cerco en torno a la corrupción, en torno a esa trama de influencia que podría estar precedida por Begoña Gómez, pero también por el propio presidente de gobierno. Una exclusiva que saca hoy El Español y que en los próximos minutos se lo detallaremos. Intentaremos saber más información acerca de ello. También pondremos el foco en el Congreso, y es que esta tarde, a partir de las 3 de la tarde, se comienza a debatir esa proposición de ley para intentar prohibir el burka en nuestro país. Una petición que Vox lleva luchando por ella en los últimos meses, pero que en las últimas horas se habría unido el Partido Popular. Junts ya ha anunciado que votará en contra de esta prohibición. También pondremos el foco en el ámbito internacional, y es que ya saben que la violencia de la extrema izquierda ha acabado con la vida de una persona en Francia. Sobre todo, y iremos debatiendo y iremos hablando en las próximas 2 horas, pero antes, como siempre, toca presentar a las personas que me acompañan hoy aquí. Yo soy María Francas, vuelve a estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, sí, hoy sigo. A ver, yo ayer me quedé, que si te acuerdas vimos en directo parte de la intervención de Pedro Sánchez. No sé si a la hora de regalar viviendas, perdón, de inventarse viviendas, o a la hora de hacer que los empresarios pagaran más sueldo a la gente, no me acuerdo cuál de las dos. Pero dijo una cosa que me pareció muy interesante a mí, que dijo que las grandes empresas, bueno, dijo las empresas que están ganando mucho más, que tienen que mejorar el sueldo a sus trabajadores, lo cual me pareció bastante brillante. Es decir, dados los beneficios de las empresas en España, sobre todo aquellas que lo tienen, que no son todas ni mucho menos, probablemente son las muy grandes, véase bancos, eléctricas y tal, tendrían que mejorar el salario de sus trabajadores, no tengo ninguna duda, y lo demás no me parece muy moral. Pero claro, predicar eso delante de los agentes sociales, si solo son los sindicatos, es un poco fuerte, porque estos no es que no repartan sueldo, es que son la pera, o sea, no producen nada, ¿eh? Más bien gastan, y dentro de lo que gastan sí que tienen, parece ser, no sé si unos sueldos muy generosos o unas prebendas muy sustanciales, véanse los langostinos habituales, de los cuales comentamos con cierta frecuencia. Pero es que la empresa que en España más se forra, se llama Estado español o Gobierno de España o Estado español, es la que más se forra.
Sí que es verdad que reparte miseria a mucha gente, a cuanta más gente mejor, por aquello de tener a la gente cogida por el pescado, es decir, da peces y no cañas, no fuera caso que la gente se espabilara y fuera libre, pero en ese sentido sí lo cumple una miseria. También es verdad que cuando miras lo que están forzando que suba el salario en los convenios, parece que pasa de un 3%, lo que se ha firmado en los convenios, y lo que son los dependientes del Estado no llega a eso ni mucho menos, y ya no contemos si hablamos de Policía y Guardia Civil, que hoy mismo sale que cobran 1.000 euros menos al mes que los propios Mossos d'Esquadra, con lo cual se podía aplicar el cuento al Estado. Pero vamos, que si deflactara el IRPF a los ciudadanos normales, nos subirían, o se subiría el sueldo a todos aquellos que tienen sueldo inmediatamente, sin tener que hacer nada más que ser justos. Con lo cual, Pedro Sánchez, aplícate el cuento y no tengas tanto morro, chaval. Pues justos vamos a intentar ser nosotros en el programa de hoy. Marcos de Quinto, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Le puedo hacer un comentario a lo de Francas? Mira, yo escucho que estaba diciendo el presidente y Yolanda, que es que la patronal no se suma al acuerdo. Primero, no hay acuerdo. Si la patronal no se suma, no es que no se sume al acuerdo, porque el acuerdo que hay entre Yolanda Díaz y sus asalariados, porque UGT y Comisiones Obreras reportan a Yolanda Díaz, porque es ella quienes le pagan unas subvenciones bestiales porque no pueden vivir, porque no tienen afiliados. Entonces, Yolanda Díaz llama a sus asalariados, vienen, se dicen que hay que subir los salarios y entonces, lógicamente, ella, que debería de estar mediando entre lo que serían los representantes sindicales y las empresas, lo que está es que es una persona de parte, es como si el árbitro estuviera con el equipo, con uno de los equipos. Por otro lado, sí pueden subir perfectamente el salario a los trabajadores el propio Estado, sin obligar a que paguen más por trabajador las empresas. Basta con que reduzcan las cotizaciones y las cotizaciones van del bolsillo del Estado a los empleados. Eso es neutral para el empresario, porque el empresario entonces no tiene que incrementar sus costes y simplemente quien le sube el sueldo es quien se está llevando un porcentaje muy grande del sueldo, que es Yolanda Díaz y Sánchez. Y eso es lo que deberían de hacer. Y no interferir en el mercado laboral y tal en estos momentos. Pero bueno, esto es lo que hay. Ignacio Vasco, muy buenos días. Muy buenos días, Natalia. Y Arturo Moreno, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Natalia. Y comenzamos el programa de hoy hablando de una tragedia que ha ocurrido esta misma madrugada, y es que al menos 5 jóvenes han perdido la vida en un incendio declarado en un trastero en Manlleu, en Barcelona. Los Mossos d'Esquadra apuntan a que los fallecidos, que serían adolescentes, usaban el lugar como local de encuentro después de que los bomberos plantearan que era una infravivienda. El fuego, que ha causado heridas de carácter leve a otras 5 personas más, se ha originado por motivos que aún se desconocen en el trastero de un bloque de 5 alturas situada en la calle Montseny, del que las víctimas no han podido salir. Los fallecidos serían un grupo de adolescentes, entre los cuales habría menores de edad. Y como ayer les anunciábamos, como ayer confirmaba el propio Óscar Puente, Renfe y Irio reanudan el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía tras el visto bueno de Adif. Adif ha dado ese visto bueno a las compañías ferroviarias para que hagan las pruebas pertinentes para retomar la actividad. La circulación lleva casi un mes suspendida después de ese accidente de Adamuz, que ya saben, mañana se cumplirá un mes de esa tragedia. Eso sí, falta una línea por retomar, y es que todavía no se podrá usar la línea Madrid-Málaga por problemas a la altura de Antequera derivado de desprendimiento de piedras. Está previsto que Adif retome esta ruta a principios del próximo mes de marzo. Francas, eras poco confiado, ayer no te creías las palabras de Óscar Puente, pero parece que hoy poco a poco vuelve la normalidad y se retoma esa línea de alta velocidad entre Andalucía y Madrid. Sí, ayer hice caso de la información que dieron en una televisión, que una persona, concretamente una tal Pilar, le llamó directamente a Adif y le dijo que durante esta semana, pero que más no podían concretar, y parece que hoy a las 6 de la mañana se ha avisado de que Renfe habría tren. También es verdad que, no sé si en la misma televisión o en otra, han puesto un redactor dentro y a la hora de las 9:30 ya llevaba 1 hora de retraso el tren, que solo llega a Sevilla. Tampoco sé si iba directo o en medio había autobús, porque no había llegado a las zonas. Solo sé que había un tío dentro y lo estará explicando ahora, pero ahora me toca en un sitio más serio, que aquel ya no estoy.
En principio el tren ya sí que ha vuelto a pasar por esa vía de O sea, ha pasado por la vía. Claro, otra cosa que contaban ayer, pero no sé si es verdad, es que lo normal es que en esos casos se arregle primero una vía, después todos los trenes tengan que ir por esa vía arreglada, mientras se arregla la otra. Y no esperan a tener las dos. Con lo cual esto, no sé, supongo que eso afecta también a tiempos y sobre todo afecta a capacidad de trenes. A partir de ahí yo no sé más. Veremos a ver si todo vuelve a la normalidad. Solo sé que me equivoqué en la apreciación. Como hasta hace un mes, hasta hace justo un mes de ese accidente. Y sí que es cierto que, como decíamos, los trenes sí que han comenzado a pasar por esa vía ya arreglada de Adamuz, que han reducido mucho la velocidad y que, de hecho, bueno, pues el primer tren en pasar por ese punto fatídico sí que ha tocado esas bocinas en señal, bueno, de homenaje, en recuerdo a todas esas víctimas, a todas esas personas, viajeros que perdieron la vida. Sí, otra cosa que han dicho en televisión, la misma televisión, es que en las pantallitas no ponía velocidad. O sea, eso que el AVE suele ponerte qué velocidad vas, que esto estaba suprimido, no fuera caso que la gente supiera qué velocidad iba en cada tramo. Eso estaba parado. Es como lo de los fijos discontinuos. Tú cambias las cosas, cambias el lenguaje y ya te lo inventas. Sí, todo. transparencia. Es una señal Ahora, de este lo que tienes que hacer es que vas en el AVE, que no te pongan la velocidad en la pantallita y que te digan por megafonía una persona del gobierno, estamos yendo a 350. Y como eso hay que creérselo porque lo dice el gobierno y no es un bulo, pues entonces que la gente se haga la ilusión. No les des ideas, ¿eh? Cuidado. Igual ponen la voz de Ábalos. Y vamos con otra buena noticia, y es que los vecinos de Grazalema poco a poco vuelven a la normalidad, y es que poco a poco están volviendo a sus casas. El pueblo empieza a recobrar la normalidad después de que varios vecinos hayan regresado 11 días después del desalojo causado por las inéditas lluvias. No todos han podido volver. Por ejemplo, en la calle Corrales Terceros permanecen viviendas precintadas y algunos vecinos solo han regresado para recoger objetos personales. La normalidad para ellos tardará más en llegar, aunque sí que es verdad que muchos vecinos han ofrecido voluntarios para acoger a estos vecinos que todavía no pueden volver a sus viviendas, para que eso sí regresen a su municipio. Y ahora sí, nos metemos de lleno en una información que nos lleva directamente hasta Alicante, que está publicada por el diario Información de la Comunidad Valenciana, y que tiene que ver con esas viviendas que habrían otorgado de manera ilegal. La Generalitat solicita al Ayuntamiento de Alicante que envíe a la policía local a comprobar quién vive en esas viviendas protegidas de Les Naus. La Consejería de Vivienda revisará también el registro de la propiedad para confirmar que los adjudicatarios de los visados para obtener las viviendas protegidas son los verdaderos titulares y residentes. Ya saben que este periódico Información habría destapado a finales de enero este escándalo de las adjudicaciones, y desvelarás hace unos días que más de medio centenar de viviendas no tenían a ninguna persona empadronada, y de que al menos 3 inmuebles de estos 2 bloques distintos figuraban empadronadas personas diferentes a los propietarios. Es decir, bueno, pues todo un jaleo con esa serie de viviendas destinadas a las denominadas esas viviendas protegidas, que sin embargo se habían adjudicado a dedo y que poco tendrían que ver con la intención con la que se construyen estas viviendas, y no habrían sido destinadas a estas personas que deberían haberse otorgado. Un escándalo más. ¿Y no sería mejor que anularan el concurso y volvieran a hacerlo? ¿Y qué se hace con todas las personas que están viviendo dentro? No sé, lo sabrán, claro. Es que si el concurso está amañado, supongo que es un mal concurso. Sí, pero si está viviendo la sobrina de la arquitecta técnica, o si está viviendo tal, oye, pues que ella sabrá por qué se vayan a su casa, ¿no? A casa de ellos. Claro, yo sigo diciendo y ya sé que eso no todo el mundo participa, que es de lo todo injusto que las viviendas públicas sean por sorteo y compra. Yo solo acepto que sean alquiler. O sea, toda vivienda pública con dinero público sirva para alquiler, para aminorar el tránsito a la búsqueda de una vivienda, y por tanto sea un tema temporal, como se hizo en Viena. Pero eso de que por arte de magia te toque una cosa que cuesta 150.000 euros aquí, a ti te toca por 35 allí, pues eso acaba siendo un pufo seguro. Porque claro, yo para ahorrarme 100.000 euros, igual no me cuesta nada darte 25. Es un foco de corruptela, está clarísimo. Es un foco, con lo cual, sí. además de que no soluciona nada, porque le das a un señor por concurso, le solucionas la vida. Que el resto de gente vamos muy jorobados
para tener una cosa parecida. Sí. Entonces, no me parece justo eso en absoluto. Sí, pero yo soy muy raro, pero tampoco me parece justo que en un sorteo del Euromillón o eso te toquen 100 millones de dólares. No me parece justo. Yo pondría un tope y preferiría que tocara 100 1 millón que no 100 millones a uno. Pero esto no los monto yo, los sorteos. Pero una de las cosas es si en esa vivienda, porque, es decir, creo que estaba metido gente del ayuntamiento. Sí, claro, el primo, la hermana. Estaba la mujer de un arquitecto técnico, estaba metido todos los que se encargan de las viviendas, sí. Y el de arquitecto también, de alguna manera. Claro, tal. Entonces, si esta gente, que seguramente además tienen viviendas bastante buenas donde están viviendo ellos, esa vivienda no la están habitando ellos. Seguramente la está habitando otra gente. Yo lo que haría inmediatamente es ver quién la está habitando y se la doy al que la está habitando y no al que se la ha adjudicado. Bueno, es otra opción, pero volvería a ser injusto por aquella gente que realmente necesita una vivienda, que participó en el concurso y se encontró con un concurso amañado. Cuando pasa eso en unas oposiciones, hacen otras oposiciones. En cualquier caso, porque cualquiera distingue quién es el enchufado y quién no es el enchufado. Parece que hay que objetivizar el acceso, ¿no?, a las viviendas protegidas, ¿no?, y fijar unos criterios que sean objetivos, y en cualquier caso las reclamaciones tienen que ser ante los tribunales de justicia. Es decir, ahora quitar las viviendas a las que las tienen, habrá gente que las haya conseguido de forma, digamos, con arreglo a las leyes, y otras personas que la hayan obtenido de forma a través de un favoritismo, ¿no? Pero eso tendrán que ser los tribunales lo que decidan, ¿no? No es fácil objetivar esas normas, ¿no?, porque mucha gente cumple los requisitos, se presentan y a ver cuál es el criterio más objetivo que haces por... Al final hay un sorteo siempre. Un sorteo, es que el sorteo es lo que siempre se ha... Y antes había, en los ayuntamientos, cuando hacían esto, había un salón lleno de gente, y entonces venían con la bola, decían, y la gente exultaba, claro, porque es que una pareja joven que le regalen, de hecho, le regalan un piso. Pues hombre, es que no hay cosa mejor que te puedan regalar. Que además con el problema que hay con la vivienda es un tema que puede escocer muchísimo, sobre todo, obviamente, en el ámbito donde se ha producido, que es en la Comunidad Valenciana y en el Ayuntamiento de Alicante, ¿no?, en el municipio de Alicante, ¿no? Pero, ya digo, vuelvo a lo mismo, si el método más objetivo es el sorteo, pues que se haga un sorteo con todas las garantías, ¿no?, absolutamente con todas las garantías. Claro, puedes poner condiciones previas. Tal, etcétera. Pero... Por ejemplo, en muchos ayuntamientos la condición que ponían, yo estoy hablando de hace años, ahora no muevo eso, pero hace años la condición que ponían es que llevaras empadronado X años en el ayuntamiento. Es, por ejemplo, Torrelodones. Eso era una condición mínima, que me parece de sentido común. Pero al final, poniendo esa condición y poniendo 20 más, llega un momento que si tienes 20 viviendas, tienes 200 peticionarios, pero y hay que meterle a la ruleta. Pero que sea un sorteo, es decir, qué afortunados son los políticos que han organizado todo esto, y los constructores y los arquitectos y tal, que han hecho esto. O sea, es que son unos afortunados, porque para un sorteo debería de estar, o han metido muchas papeletas con el mismo nombre, porque si no se explica, es que les han tocado a todos. Una de las condiciones, por ejemplo, era que fuese para uso como primera vivienda, y sin embargo se ha detectado que la gente la tiene de segunda vivienda, pues en una residencia de verano. A la puñetera, directamente. A mí me recuerda a los que les toca muchas veces la lotería, ¿sabes? Es un punto bastante curioso. Pero es que son 140 viviendas. O sea, quiero decir, que es que estamos hablando de las necesidades de vivienda que tenemos en este país. Esto es una promoción de 140 viviendas en Alicante, y ha habido esta corruptela tan brutal, todos encadenados. Que no es original esa corruptela. Claro, no, correcto, que no es original. Me gustaría algún sorteo de viviendas en España que no hubiera habido corruptela. Pero Francas, ¿con qué impunidad toda la sección de urbanismo del Ayuntamiento de Alicante piensan que no les van a pillar? Porque una cosa es que a ti te den 20, te den 30 o te den 50 y salgas por la puerta y te vayas, pero es que vas a vivir allí, o alguien más va a vivir allí. Pues eso quiere decir que se ha hecho tantas veces. ¿En qué nivel de impunidad se creen que están para que esto no termine saliendo a la luz? Y ojo, que ha salido ahora, porque una investigación periodística, después de 2, 3 años que están ya concedidas las viviendas y que hay gente viviendo y tal y cual. Dices, pero bueno,
Y, hombre, ¿Cómo es posible todo también esto? es verdad que de aquí yo saco que si todos los ayuntamientos hicieran como la primera parte de Alicante, que es construir viviendas de tema social, el problema de la vivienda en España cambiaría bastante. Sin lugar a dudas. Que aparte felicito al Ayuntamiento de Alicante porque sé que lo ha hecho a menudo. Ahora, claramente ahí hay unos cafres que no sé hasta qué nivel llegan. Alicante ha tenido problemas en tema de urbanismo, constructoras y tal, desde hace bastantes años, ¿eh? No olvidemos que hubo una alcaldesa que tuvo que salir medio por piernas. O sea, es un tema... Sí, pero lo curioso que llueve es sobre mojado en cosas parecidas. el nivel de impunidad en el que se creen que están para que esto esté así. Seguro. Mi pregunta es si hicieran ahora, a partir de ahora, más viviendas ahí en San Juan, en Alicante, No es mal sitio para hacer viviendas, si los mismos se volverán a poner sus nombres para el sorteo o ya con esto ya quedan satisfechos y ya no vuelven a meterse dentro del sorteo. Sí, la verdad que es bastante chascarrillo. Es que al final esto de aquí es como lo de la banca siempre gana. Los políticos siempre ganan, son impunes, pueden hacer lo que les dé la gana y oye, y como mucho pues a lo mejor dimite a alguien y si cae esa suerte, pero bueno. Sí, pero claro, luego esto lo que hace es acentúa el malestar social, ¿no? Es decir, es una gota más porque es un tema local, es un tema de Alicante, pero me imagino que en otros ayuntamientos se pueden producir hechos por el estilo y la gente está muy harta, ¿no? Porque realmente, en fin, que cuesta mucho ganar el dinero, cuesta mucho que pagar las facturas, cuesta mucho llegar a final de mes. Yo creo que la aspiración de cualquier pareja joven o no tan joven es tener una vivienda en propiedad y acceden con ilusiones y con tal, y luego ven que todo está trucado, ¿no? Y que todo es mentira. Entonces eso al final crea un resquemor contra el sistema que se está viendo luego en las sucesivas elecciones. No digo que esto sea el motivo evidentemente principal, el motivo principal, pero hay un motivo muy principal que es el encarecimiento de la vivienda y la posibilidad de afrontar una vida junto con tu pareja en condiciones pues más o menos normales, ¿no? Y luego también que la precarización de los salarios bajos, etcétera, que pérdida de lo que se llama en Estados Unidos la affordability, ¿no? Que es como la asequibilidad, ¿no? Que es el concepto que tal, es decir, la gente no puede acceder o sea, la gente vive peor que vivían seguramente sus padres y tiene pocos horizontes vitales y todo eso al final indudablemente pues crea pues una especie de repulsa hacia el sistema político, que es lo que estamos viendo, ya lo hemos visto en otras ocasiones que han sido un fracaso, cuando el famoso 2018-2019, y no me refiero, Marcos, con Ciudadanos, pero sí que yo creo que fue un cierto aire puro para la política española, pero sí naturalmente con lo que fue Podemos en su momento, ¿no? Pero ahora yo creo que las cosas van en otra dirección, ha habido un desencanto, yo creo, generalizado hacia la izquierda, hacia las políticas que proponen, y además una política, como estamos viendo en España, que trufada de corrupción, de ineficacia política en la gestión y de también indudablemente pues de elusión absolutamente de responsabilidades, donde nadie es culpable de nada. Al revés, yo creo que todo esto que está saliendo y antes Natalia, que nos está poniendo al día de las noticias, pues todo esto de Borja Cabezón, de la mujer hablando con el de la OMT y el presidente ayudándolo en la gestión, etcétera, es que les da igual, es que no hay, es decir, el sistema político español es incapaz de depurar responsabilidades, ¿no? Entonces todo eso al final, y esto, bueno, perdona que a lo mejor me he ido un poco del asunto, pero estamos hablando de Alicante, de un tema de favoritismo, y todo esto indudablemente, pues al final lo que hace es una gota de agua más en un charco que empieza a ser inconmensurable, ¿no? Marcos. Sí, Leo, respecto al tema de la vivienda, se dice que se necesitan en estos momentos 700.000 viviendas nuevas. Pero se necesitan 700.000 viviendas asequibles. Esto es muy importante, asequibles. Y entonces no se construye, pero no se construye por una razón, porque no hay quien las compre. Es decir, aquellos que necesitan las 700.000 viviendas asequibles no tienen dinero para comprarlas. Y aquellos que podrían comprar bastantes de estas viviendas para alquilárselos a quien lo necesitan, ¿por qué alguien va a comprarse viviendas para alquilárselas a otros? Es decir, si tú tienes, por ejemplo, Natalia, 1 millón de euros y podrías comprarte 5 viviendas de 200.000 para alquilárselas a quien no pueden comprarlas, pero sí podrían alquilarlas, ¿harías eso? Primero,
Si compras las viviendas tienes un 10% de IVA. Tienes luego un impuesto recurrente que es el IBI sobre esas viviendas. Tienes además que el gobierno te puede topar los alquileres cuando quiera y además te las pueden ocupar. Luego, ese millón, Natalia, si en vez de comprar 5 viviendas para alquilárselo a la gente, lo utilizas para comprar acciones de Wells Fargo en Estados Unidos, no pagan IVA cuando las compres, no tienen un IBI recurrente, no te las pueden ocupar. O si compras letras del Tesoro, lo mismo, no pagas IBI, no pagas IVA, es cero, letras del Tesoro. O si coges el dinero y compras lingotitos de oro, los lingotitos de oro, a diferencia del oro de una joyería, no paga IVA porque es para inversión, no te lo pueden ocupar y no paga un impuesto recurrente como el IBI. O te compras Bitcoin. Luego imagínate, aquellos que sí podrían comprar viviendas y dedicarlas al alquiler, está esa inversión penalizada, cuando es la única inversión que realmente mueve la economía del país. Porque si en vez de comprarte oro o comprarte bitcoins, compras las 5 viviendas que te digo, estás dando trabajo a albañiles, a escayolistas, a fontaneros, a electricistas, al arquitecto, es decir, estás moviendo la economía. Pues resulta que este gobierno, comparada a todas esas alternativas de activos, este gobierno castiga precisamente la inversión que sería la más útil, porque te mueve la economía y además bajarían los precios de los alquileres porque habría más. Pero bueno, esto es así. Entonces, además, si tú tu millón, de nuevo, lo colocas en las 5 viviendas, te va a insultar la gente y te va a llevar gran tenedora o lo que sea. Entonces, compra oro o bitcoins y la gente se olvida de ti y fuera. Eso es lo que se está consiguiendo con las políticas que hace este gobierno. Porque quiero decir que hablando con gente que se dedica a este tema me decían más o menos lo que dices tú, no todo el mundo lo opina igual, pero es evidente, ¿no? No opinan igual porque no lo han pensado, que es una inversión que el Estado chupa de esa inversión como una cucaracha. Pero es que además de eso me comentaban que ahora mismo si tú consigues detectar un terreno para poder acabar construyendo... 8 años. 8 años, vete a 15 me dice, de 10 a 15. Con lo cual, tú tienes que preparar toda una inversión, que la vas a con lo cual meterle una serie de dinero que sabes que va a estar parado de 10 a 15, depende de 20 funcionarios o 5 o 7 en medio, que te pueden prolongar 1 año o 2 cualquier gestión. Con lo cual tienes que calcular lo que puedes perder, fundamentalmente, porque lo que vas a ganar puede ser que no ganes un churro, sino que tengas un inmovilizado ahí, que es una salvajada. Si tienes dinero te puedes tirar a la piscina, si quieres tirarlo, pero si lo tienes que pedir a un banco, igual tienes otro problema añadido, porque te dirán que por aquí, no te lo va a dar, porque saben perfectamente los años que son. A todo eso, claro, cuando tú prevés hoy hacer una cosa y que va a acabar, porque me dicen que la vivienda serán los 2 últimos años. Todo lo anterior es papeleo, ¿no? Claro, ¿y cuánto costará un tocho dentro de 12, 10 años o 11? Los materiales, cuánto te habrán subido. ¿Cuánto costarán las puertas? Y además de eso, ya paró, te puedes encontrar que no te den permiso de obras porque no hay capacidad eléctrica en aquella zona. Dejadme irme en directo hasta el Congreso de los Diputados, porque a partir de las 12:30 comienza el acto en el que se va a conmemorar la Constitución española, la Constitución más longeva, un acto que, como han podido ir viendo en la esquina inferior de sus pantallas, estará presidido por sus majestades los reyes de España, que ya están en el Congreso de los Diputados y que, como decimos, en unos minutos comenzará el acto oficial para conmemorar esa Constitución, la más longeva, la más antigua, la que más está durando en nuestro país, que contará con la presencia de una serie de partidos políticos, pero no de otros, y que en unos minutos se los contaremos y se lo ampliaremos. De momento nos vamos a la primera pausa publicitaria y a la vuelta seguimos aquí en Dando Caña. Media del mediodía, seguimos aquí en directo, turno para hablar de Extremadura, porque parece que poco a poco comienzan a entenderse Vox y Partido Popular. Todavía nada es oficial, pero lo cierto es que María Guardiola cada vez va reculando más y las últimas declaraciones tienen mucho que ver con el feminismo y dice, bueno, pues que está más de parte de ese feminismo de Vox que el de la propia Irene Montero. Escuchen.
El comentario que he hecho es el que vengo haciendo y demostrando durante los 2 años y medio de gobierno que estoy al frente de la región extremeña. Un feminismo real, no un feminismo de pancarta, no un feminismo de discurso, no el feminismo que mira para otro lado cuando se trata a las mujeres como ganado, no el feminismo que se sienta en el mismo Consejo de Ministros con quien consume prostitución y ni siquiera mueven un dedo. Mi feminismo es el de verdad, el feminismo que defiende, y lo que he dicho y vuelvo a repetir es que creo que cualquiera puede entender que eso jamás puede ser un escollo. El escollo sería si mi intención fuera sacar violadores a la calle o fuera desproteger a las mujeres, pero como ese no es el sentido del feminismo que defiendo y por el que trabajo, estoy convencida de que eso no va a suponer un escollo en ninguna negociación. Yo no digo que tengan razón, pero lo cierto es que cada vez que habla María Guardiola se mete en un nuevo charco. Yo creo, Carmen Fúnez, creo que ahora recientemente hizo como el rey Juan Carlos, ¿te acuerdas? Le ha dicho como, ¿por qué no te callas? Que es lo que en estos momentos yo creo que necesita Guardiola, María Guardiola, y pues necesita callarse un poco y trabajar, pero es que le encanta meter la pata en los micrófonos. Hubo una temporada, si os acordáis, que cuando había unas elecciones, los candidatos, sobre todo el que ganaba, después se iba unos 10 días de vacaciones. Supongo que era para no meter la pata como esta. O sea, que alejarte, dejar en manos del fontanerío patrio el en cualquier mover. caso, yo creo, si me dejáis un momento, es que lo que hay que intentar enredar en ese tema lo menos posible, ¿no? Porque yo creo que mucha gente disfruta que viendo las desavenencias entre el PP y Vox, y es lo que cualquier persona más o menos que tenga un sentido responsable de este país, lo último que debemos hacer. Es decir, han hablado los ciudadanos extremeños que han sido molestados porque han sido llamados a las urnas de forma anticipada, y yo creo que ahora la responsabilidad de los políticos es ponerse de acuerdo en un programa que además que recoja que recoja obviamente por lugares comunes donde te puedes poner de acuerdo, y que las discrepancias que sean diluidas, ¿no? Y que sea un programa que sea lo suficientemente digno y responsable para que se pueda votar y aprobar en las Cortes, ¿no? Un programa que es un programa común, al final es un programa de gobierno, es un programa de los dos. Es decir, y luego también me parece que es importante señalar que también hay que ser en el tema de la conformación del gobierno, que tampoco hay que pedir la luna. Lo que tienes que pedir es lo que te corresponde, que eso es la justicia, dar a cada uno lo que le corresponde. Y yo creo que Vox ha obtenido un resultado magnífico, pero son 13 diputados, el PP tiene 29, y lo que tienen que hacer es ponerse de acuerdo. Que luego ensalzar las diferencias y las discrepancias, pues bueno, pues me parece muy bien, que todos podemos estar o no de acuerdo en determinadas cosas, pero me imagino que dentro de una negociación política responsable y a la altura del momento histórico que vive este país, con un gobierno que está dejando a España en el camino de la historia, pues yo creo que en fin, debemos... Pero una cosa, para mí no hay equidistancia. Es decir, tú haces una negociación y una negociación es una negociación. Y esa negociación no es lo que corresponde. Díselo a Puigdemont. Oye, pide solo lo que te corresponde. Puigdemont no. Si Puigdemont tiene los 7 votos que le va a dar, como un partido político, pues trata de llevar las sardinas a su asco. Y la verdad es que quien está montando, porque yo no estoy escuchando nada al candidato de Vox en Extremadura, quien está montando continuamente el follón es esta señora. Esta señora ha llegado a decir que yo no quiero negociar con Quico Méndez Monasterio. Dice, oiga, usted negociará con quien le ponga Vox. Porque, oye, como si en el caso de Madrid te meten, oye, a Miguel Ángel Rodríguez a negociar, oye, pues es un asesor de tal. Entonces, usted lo que no puede decir es que yo quiero negociar con este y tal. No, tú en estos momentos tendrás que negociar con quien está negociando al otro lado. Entonces, todo ese tema no debe haber, ¿no? Sí, pero todo ese tema de esa moderación, de decir, no, que Vox pida lo que le corresponde y no sé qué, bueno, pues al final, oye, no tendrá mayoría al gobierno o no podrá hacer las cosas. Cada uno utiliza... Porque le han votado gente y quien está más necesitado de determinados votos, pues será el que tenga que dar más. Yo eso es lo que veo. Ahora, claro, que desde el punto de vista del PP dirá, no, cada uno lo que le corresponda justito y tal. No, oiga, si el que usted quiere presidir esto y usted está más necesitado de esos votos, pues nosotros le vamos a poner unas condiciones a lo mejor superiores.
Vamos a seguir hablando de Extremadura, pero va a ser en unos minutos, porque ya tengo preparada la invitada del programa de hoy, a Catalina Fernández, que es médico especializada en medicina interna, para hablarnos de esa huelga de los sanitarios, esa huelga de médicos que comenzaba ayer y que, si nada lo impide, está prevista que se extienda hasta el próximo 20 de febrero. Muy buenos días, Catalina. Muy buenos días. Cuéntanos, recuérdanos, mejor dicho, ¿cuál es el principal motivo de que de nuevo, en menos de un año, sea la cuarta vez que los médicos tenéis que hacer uso de ese derecho a huelga? Pues lo que pedimos básicamente es una regulación propia, porque se va a elevar a Consejo de Ministros el borrador del nuevo Estatuto Marco que está previsto para este año, ya está firmado, falta elevarlo, y en ese Estatuto Marco no se nos ha tenido en cuenta para nada. Nosotros llevamos un año pidiendo que la Administración Pública negocie con nosotros nuestras condiciones laborales, y como sabéis, ya en el programa anterior habíamos explicado que nosotros no tenemos prácticamente representación en la mesa del ámbito de negociación, por tanto son otras categorías las que están decidiendo nuestras condiciones laborales. Ese es uno de los motivos, y es un motivo importantísimo, porque esas personas que no han realizado nunca nuestro trabajo están decidiendo cómo se vaya a llevar a cabo nuestra jornada. Otro motivo muy importante es que nosotros, la jornada de trabajo y el régimen de descansos no es igual a la del resto de colectivos sanitarios. Desde el gobierno se nos impone una jornada superior a la jornada ordinaria. Hacemos la jornada ordinaria y algo a mayores y obligados que ellos llaman jornada complementaria, que son las guardias. Esas guardias no computan como tiempo trabajado, no cuentan para la jubilación ni efectos de carrera profesional y se cobran por debajo de la hora ordinaria. Nosotros lo que pedimos es poder trabajar como los demás, tener una jornada laboral normal y un régimen de descansos normal, y sin embargo no se nos permite. Veíamos ayer a la ministra en unas declaraciones públicas en la televisión diciendo que si las guardias realmente son voluntarias, el sistema no se sostendría, con lo cual nos está dando la razón. Tienen que obligar al médico a un sobreesfuerzo, a un sobretrabajo para poder mantener el sistema. Nosotros lo que pedimos es que se negocie con nosotros, que hablen directamente con los médicos, que sean los médicos quienes deciden cómo se puede llevar a buen puerto esta negociación. Sabemos que no podrá ser de manera inmediata, pero en los próximos años este tema tiene que resolverse para que los médicos podamos tener una jornada laboral normal. Ese es uno de los temas que reclamamos. Reclamamos también una clasificación profesional acorde a nuestra formación y desempeño, que en la modificación que se propone no es así. Reclamamos además que las jornadas de los médicos puedan permitirnos una conciliación laboral y familiar, que ayer la ministra decía que se avanzaba en el tema de conciliación y nosotros no vemos ningún avance real. Entonces los motivos siguen siendo los mismos que provocaron las convocatorias de huelga anteriores y que no han sido escuchados de manera reiterada ni por el Ministerio ni por las comunidades autónomas. ¿Por qué el Ministerio de Sanidad, por qué la ministra Mónica García no se sienta con ustedes, no se sienta directamente con los responsables, con los médicos, para conocer de primera mano todas estas problemáticas? Y parece que se siente cómoda en este fango en el que se comienza a mover de más de un año de negociaciones que no están llevando a ningún lado. Sí, pues me gusta mucho esa pregunta, porque yo tampoco sé la respuesta. Ya me gustaría preguntarle a ella directamente, ojalá vea este programa, por qué no se sienta con nosotros. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos con ella en cualquier momento. De hecho, el que haya una huelga médica que, como siempre decimos, afecta a los pacientes y nosotros no queremos que ellos se vean afectados, es responsabilidad de que el gobierno no se está reuniendo con nosotros. Han decidido que de motu propio y unilateralmente que el estatuto que va a llegar a Consejo de Ministros es el aprobado por otras categorías profesionales, y que no se va a sentar con nosotros a negociar. Nosotros le pedimos desde aquí y desde todos los sindicatos médicos y todas las asociaciones médicas que por favor nos reciba, que por favor abra una interlocución directa con nosotros, que es lo que corresponde en este momento. Introducías al paciente, y es que hay cierto malestar porque entienden que si ustedes hacen huelga, el mayor perjudicado es el paciente. Aún así, están garantizados unos servicios médicos, unos servicios mínimos para todos aquellos pacientes que requieran su atención. Mire, es importantísimo volver a explicar a la ciudadanía que esta huelga es por nuestras condiciones laborales, pero también es por la sostenibilidad del sistema de salud, que nos afecta a todos, a nosotros mismos como pacientes y obviamente a ellos, a todos los ciudadanos. Hay que explicarles a los ciudadanos que el Sistema Nacional de Salud está en riesgo si no se modifica estructuralmente. Lo dijo ayer la ministra, lo reconocía. Si las guardias se hacen voluntarias, el sistema no se sostiene. Nosotros nos vemos obligados a denunciar públicamente que los médicos están
estamos absolutamente sobrepasados. La población ha envejecido, las patologías se han cronificado, tenemos inmigración y ya no somos suficientes para darles la asistencia sanitaria que merecen. Creo que es un acto de responsabilidad que los médicos estemos hoy en la calle para denunciar esta situación y para hacer que el sistema sanitario sea lo que tiene que ser. Por tanto, esta huelga no es solo por nosotros, es por nosotros, pero es por toda la ciudadanía, por la sostenibilidad de uno de los pilares del estado de bienestar. ¿Cuál sería el primer punto, el primer paso para intentar desconvocar esta huelga que, como decíamos, estos parones están programados hasta el viernes? ¿Qué necesitarían ustedes para comenzar a frenar? Nosotros necesitaríamos que la ministra nos reciba y que haya un compromiso claro de estudiar todas nuestras propuestas. No es lógico que en un país avanzado haya un colectivo al que se le impone una jornada que no se le impone al resto y que no está contemplada en el Estatuto de los Trabajadores. No es de recibo que nos obliguen a seguir trabajando jornadas excesivas de 24 horas en las que un médico llega a su hora 15, 16, 17 absolutamente extenuado y sin poder dar lo mejor de sí. Entonces necesitamos un compromiso claro de que se va a sentar con nosotros y se va a negociar con nosotros. Necesitamos una norma que nos regule y que garantice unas condiciones laborales dignas para que los médicos puedan seguir trabajando en este país, para que los médicos no tengan que emigrar, no tengan que irse a buscar otras salidas laborales y podamos seguir trabajando en la sanidad pública. Catalina, junto a mí está Josep María Francás, que tiene una pregunta para usted. Dos preguntas. Empecemos por la primera, entonces. Empezamos por la primera. Parece, o lo que todo el mundo sabe, es que la sanidad está transferida a las comunidades autónomas, no la legislación básica sanitaria, que sería lo que afecta al estatuto, y eso es estatal. Con lo cual yo entiendo que ahora mismo el problema está frente al gobierno central, que es el que va a aprobar o no ese estatuto. Pero las comunidades que tienen transferidas las competencias no pueden adaptarse algo con este o con otro estatuto a la realidad de lo que pedís. ¿Alguien lo está haciendo o también se limpian las manos? Miren, lo que está ocurriendo es que el precio político de asumir esta reforma es alto. Como ustedes saben, la política es cortoplacista, funcionan estos mandatos que todos conocemos de 4 años y nadie quiere asumir la responsabilidad. Lo que hacen es tirarse la pelota de un tejado al otro. Las comunidades culpan a la ministra culpa a las comunidades autónomas y en el medio estamos nosotros y los pacientes perdidos y sin solución. Como usted bien acaba de decir, el Estatuto Marco es la norma básica que nos regula a nivel de toda España. Lo primero que hay que corregir es el Estatuto Marco. Por cosas tan básicas como la clasificación profesional, los médicos tienen que estar reconocidos como lo que son, con la carrera más larga y de más capacitación que hay dentro del sistema sanitario, y tenemos que negociar nuestras condiciones, básicamente porque no podemos seguir aceptando esta jornada laboral que es extenuante para nosotros y no nos permite trabajar en condiciones adecuadas. Bien es cierto que al estar transferidas las competencias en materia de sanidad, las comunidades autónomas tienen mucho que decir. Su partida presupuestaria, lógicamente, influye en las modificaciones que se hagan desde el Gobierno para que pueda ser llevada a cabo. Las comunidades autónomas pueden, por su parte, mejorar, obviamente, el precio de la hora de guardia, igualarlo, como ya se había propuesto en el borrador del 11 de julio. En ese borrador emitido por el Ministerio, con fecha 11 de julio, se proponía que el precio de la hora de guardia se igualase a la ordinaria. Vean ustedes que esto no es un regalo, porque en el Estatuto de los Trabajadores se dice que la hora extraordinaria no puede ser cobrada por debajo de la ordinaria. Pues bien, lo que ocurrió después es que el interterritorial de ese mismo mes, del 30, dijo que si no había partida presupuestaria no se iba a aplicar esa norma. Tienen ustedes razón en que las comunidades tienen muchas competencias en ese sentido y pueden mejorar mucho nuestra calidad de vida, pero en este momento es básico regular esa norma básica, y valga la redundancia, porque de ahí van a partir todas las mejoras. Nosotros sabemos que desde que en el año 2003, porque hay un engaño común, parece que los médicos estamos pidiendo algo que está fuera de lugar, cuando los médicos siempre históricamente tuvimos una regulación propia. El primer estatuto, que es la anomalía histórica y lo que viene a romper la tradición, es ese estatuto del año 2003 en el que se nos junta con el resto de los colectivos del sistema sanitario. Hasta ahí nosotros teníamos un estatuto propio y sabemos lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es una pérdida de condiciones laborales terribles, básicamente porque cuando van a hacerse cualquier tipo de negociaciones, esas negociaciones son llevadas a cabo por otros colectivos y sin mala fe,
Pero la realidad es que aunque negocien en nuestro nombre, ellos no hacen nuestro trabajo. Lo que hemos acumulado en estos más de 20 años en los que hemos sufrido el Estatuto Marco del año 2003 es una pérdida de poder adquisitivo terrible, una merma en nuestras competencias. Lo que estamos viendo también es que no podemos dar la calidad asistencial que tenemos que dar porque las plazas de médicos se han ido reduciendo. Hubo una tasa de reposición que se aplicó durante la crisis económica que no se ha recuperado. Entonces somos muy poquitos y la ministra lo está reconociendo. Debe sentarse con nosotros, debe solucionar un problema que es estructural para el sistema sanitario y a pesar de todas estas cosas negativas que les estoy diciendo, este problema tiene solución, pero hay que abordarlo. Sí, no, la otra pregunta es más simple, porque la ministra dice que se ha reunido con los sindicatos y que eso está aprobado por los sindicatos. ¿Qué sindicatos? Y última cosa, una postilla. La ministra es médico, ¿no? Sí. Vale. Sí. Ya sé por dónde va esta pregunta. Miren, muchos de nosotros, los compañeros, cuando supimos que íbamos a tener una ministra médico, pues todos nos alegramos, porque además esta ministra, además de ser médico anestesista, es una ministra que se había mostrado muy comprometida con la situación laboral de los médicos. La veíamos a ella en la calle haciendo protestas, diciendo que las guardias tenían que eliminarse. Parece que lo ha olvidado. Y entonces para nosotros fue una alegría tener a una médica ministra que previsiblemente pues iba a mejorar las condiciones de los médicos. Pues no ha sido así, lo que es una decepción terrible para todo el colectivo, porque lejos de mejorar nuestras condiciones está permitiendo la perpetuación de un sistema que nos explota. Entonces nosotros necesitaríamos otro tipo de representación. Esta ministra no está dando respuesta a ninguna de las peticiones de los médicos. Y en cuanto a la otra pregunta que usted me hacía, como usted sabe, la mesa del ámbito de negociación, el 50% de ella, de las decisiones que se toman ahí, corren a cargo del Ministerio y el otro 50% corre a cargo de las agrupaciones sindicales. Las agrupaciones sindicales tienen una representación por proporcionalidad numérica. Esa proporcionalidad numérica para los médicos es imposible de alcanzar porque nosotros solo suponemos entre un 13 y un 15% del personal que trabaja en el Sistema Nacional de Salud, mientras la enfermería, los TCAES, otros colectivos son muchísimo más numerosos. Nos dejan sin representación y al estar sin representación estamos de esta manera. Y por último, Marcos de Quinto también tiene una pregunta para usted, Catalina. Bueno, primero un comentario, porque comparando a la ministra con usted, qué bien se expresa, qué bien comenta las cosas, y bueno, que ojalá tuviéramos una ministra como usted y esperemos que sea pronto en vez de la que tenemos. Sí comentar algo que a mí me preocupa. La confrontación es el combustible de la izquierda. Y siempre buscan la confrontación. En este caso, tenía entendido o escuché alguna noticia de que estaban tratando de que el sindicato de enfermería estuviera criticando al tema de los médicos. O sea, no sé si están tratando de alguna manera de enfrentar a los distintos colectivos desde el propio ministerio. No sé si esa es la intención, pero en cierto modo ocurre siempre, ¿no? Es el divide y vencerás, que esa es una técnica bien conocida. Si tú enfrentas a la gente entre sí, no se van a enfrentar a ti. Puede que esa sea la estrategia. Sí es cierto que nosotros valoramos muchísimo a nuestros compañeros de enfermería. Hay una enfermería maravillosa en este país que se merecen desde luego mejoras, que están pidiendo que haya especialidades enfermeras que todavía no se han desarrollado y tienen toda la razón, pero nosotros no vamos a entrar en ese enfrentamiento. Lo que tenemos claro es que tampoco se pueden transferir las competencias de los médicos a la enfermería. Ese es el modelo del NHS que se sabe fracasado. No podemos consentir eso. Nosotros estamos aquí para atender a nuestros pacientes. Estamos aquí porque el acto médico implica la evaluación del paciente, el diagnóstico y el tratamiento. Y lleva parejo una responsabilidad civil y penal que asume cada médico. Eso no se puede transferir a ningún otro colectivo. Entonces, aunque intenten generar enfrentamiento, nosotros lo tenemos claro, sabemos lo que es la ley, sabemos a lo que nos dedicamos, las facultades de medicina y enfermería están abiertas, el que quiera estudiar una cosa va a estudiar una y el que quiera estudiar otra va a estudiar la otra y no vamos a entrar en ese tipo de dinámica, solo vamos a decir que queremos que nuestros compañeros de enfermería, y de hecho me parece muy bonito porque el otro día en el Instagram un compañero de enfermería decía que no quería asumir ningún tipo de competencia de los médicos, que lo que quería era poder desarrollar su trabajo en condiciones, cosa que le honra y esto es lo que quiere la
la mayor parte de la enfermería de este país. Las otras voces que intentan confrontar es mejor no escucharlas. Cada uno que se centre en su trabajo, cada uno que regule su trabajo, y nosotros estamos aquí para mejorar el nuestro y para que de manera paralela pueda mejorar el sistema sanitario que nos atiende a todos. Pues Catalina, un verdadero placer escucharle. Muchísimas gracias por atendernos como siempre y muchísimo ánimo. Ojalá se llegue pronto a un acuerdo para ese estatuto marco en el que se beneficia a las únicas personas que se tienen que beneficiar, que son ustedes, los médicos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y nosotros nos vamos a ir a una pausa publicitaria, pero antes una propuesta muy interesante del Club de Amigos. Esta tarde el historiador Javier Sardón nos invita a conocer el origen de la leyenda negra antiespañola desde el medievo hasta el reinado de Carlos I. Una charla para entender de dónde vienen muchos de los tópicos sobre España que todavía hoy seguimos escuchando. Será esta tarde a partir de las 7:30. La modalidad podrá ser presencial o también online. Para apuntarse o para pedir más información, llamen al 91 616 2460 o escriban un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org. 5 minutos para la 1 del mediodía. Antes de hablar de esa huelga de médicos, estábamos hablando de Extremadura, y de Extremadura damos un salto hasta Castilla y León, porque ya saben que el próximo 15 de marzo estaban previstos esos comicios autonómicos, y sobre ellos han hablado esta misma mañana el propio presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el candidato popular y actual presidente de la Comunidad de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Esto decían sobre ellos. Vale la pena apostar por gobiernos que funcionen. Mi pronóstico es que así lo harán los siguientes españoles llamados a las urnas. Mi pronóstico es que el Partido Popular volverá a ganar, como ha hecho en Extremadura y en Aragón, las elecciones en Castilla y León, y que el Partido Socialista volverá a perder. Mi aspiración es que sea un gobierno en solitario. Veremos qué es lo que ocurre el 15 de marzo. En cualquier caso, exigiremos que se cumpla esos 4 años, que haya estabilidad, que podamos discutir, discrepar. Somos formaciones distintas, nadie lo va a negar, tenemos un planteamiento distinto, pero que se garantice la estabilidad nos parece fundamental. Bueno, pues un Fernández Mañueco que en un primer momento había puesto barreras con Vox y que parece que poco a poco en su discurso pues va siendo más cauto y abriendo unas posibilidades a pactar con ellos. Ignacio. Hombre, en la línea que se ha comentado antes de la intervención de la doctora, que me ha parecido brutal, es que creo que hay que escuchar a la gente y lo que dice la gente. Es decir, más allá de tacticismo político y de los porcentajes y de tú cómo tienes este número, o sea, al final, ¿qué ha pasado en Extremadura? En Extremadura hay 29-11, creo que son las cifras. Entonces, al final, tú tienes una capacidad muy grande. No llegas a la mayoría absoluta, pero estás en una situación en la que necesitas a Vox y tienes que llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo no debe olvidar lo que ha votado la ciudadanía y los porcentajes que ha votado la ciudadanía. Y lo que les han dicho, o sea, lo que han dicho las urnas es que PP y Vox deben conformar un gobierno. Es lo mismo que han dicho en Aragón, PP y Vox deben conformar un gobierno. Parece que en Castilla y León vamos hacia lo mismo, pero confórmenlo. Es decir, es que es el trabajo de los políticos. O sea, más allá de tacticismos o de yo tengo esta capacidad o tengo esta otra, quiero negociar con este o con este otro, es que hay que esos porcentajes deben transmitirse a los gobiernos autonómicos, y eso se debe hacer, y se debe hacer con celeridad. Lo que no tiene sentido es llevarlo por tacticismo político, porque el gobierno de Extremadura se va a terminar conformando. Yo creo que sí, pero se va a terminar conformando en un momento determinado, cuando ya haya pasado el suficiente tiempo para que haya habido elecciones, ya no sé si hasta a las de Andalucía no llegamos, pero si no ya serían en las de Andalucía. Es decir, que se vaya cerrando el ciclo político, y a partir de ese cierre de ciclo político en cada una de las elecciones, luego tomaremos las decisiones de espaldas a la gente, y eso tampoco tiene mucho sentido. Francas. A ver, yo creo que lo que le está pasando a la alegría de la casa, que es Mañueco cuando habla, y a algún otro, es lo que se llama la puñetera realidad o una dosis de realismo. Entonces tú puedes organizar todo el show que quieras, pero al final, claro, te resulta que tarde o temprano tendrás que sentarse con el que has puesto a caer de un burro, porque o te sientas o te vas a casa. Y entonces esto cuando te vas dando cuenta te vas situando. Sobre la discusión esta de que en las negociaciones, claro, supongo que las negociaciones políticas no son lo mismo que las empresariales o las de compra-venta. En las políticas es evidente que el que necesita pringa, o que tiene todos los números de pringar.
y que además te da bastante igual lo que necesites. Es decir, si yo necesito uno es infinito. Me da igual que necesite uno que 25. Pero uno es infinito. Y me da igual que me tenga que votar a favor, que se tenga que abstener, si necesito que se abstenga y no hay otra opción que se abstenga, porque vale lo mismo. Si se abstiene, si no se abstiene, si vota que sí, me da igual. Ahora bien, la experiencia política es que si tú abusas de tu posición, acaba mal. Es decir, el secreto de la negociación política es aprieta lo que quieras, pero negocia una cosa cómoda para los dos, que obedezca a la realidad, porque si no la realidad se te va a echar encima tarde o temprano. Es que la consecuencia te va a pasar por encima. Que es lo que le está pasando a Pedro Sánchez. Que como no ha sido capaz de quedarse en lo que él había prometido y que era su plan y se ha pasado al otro, la realidad le va a echar a patadas filosóficas, si queréis, o a patadas democráticas o lo que queráis, pero le va a echar por eso, porque los otros han sido más listos o porque él no tiene principios, que es el caso, da igual. Ha hecho una cosa que no obedece a la realidad social del país que quiere gobernar y eso se paga, tardarás un año. Igual que me tenga que votar a favor, que se tenga que abstener, si necesito que se abstenga y no hay otra opción que se abstenga, porque vale lo mismo. Si se abstiene, si no se abstiene, si vota que sí, me da igual. Ahora bien, la experiencia política es que si tú abusas de tu posición, acaba mal. Es decir, el secreto de la negociación política es aprieta lo que quieras, pero negocia una cosa cómoda para los dos, que obedezca a la realidad, porque si no la realidad se te va a echar encima tarde o temprano. Es que la consecuencia te va a pasar por encima. Que es lo que le está pasando a Pedro Sánchez. Que como no ha sido capaz de quedarse en lo que él había prometido y que era su plan y se ha pasado al otro, la realidad le va a echar a patadas filosóficas, si queréis, o a patadas democráticas o lo que queráis, pero le va a echar por eso, porque los otros han sido más listos o porque él no tiene principios, que es el caso, da igual. Ha hecho una cosa que no obedece a la realidad social del país que quiere gobernar y eso se paga. Tardarás un año, 2, 3, 4, pero al final te hundes con todo el equipo. Es decir, es muy importante que haya proporcionalidad y, por tanto, generosidad para el que tiene cogido de los ombligos al otro, pero que no abuse de que lo tiene cogido. De todas formas, que vamos a ver, Castilla y León, en el 85 empezó todo, cuando José María Aznar consiguió la mayoría, quitó el gobierno al PSOE, que el presidente era Demetrio Madrid, y entonces el Partido Popular lleva, si no me falla, está 41 años gobernando ininterrumpidamente en Castilla y León. Lo que parecía que iba a ser en tiempos de Aznar, pues una comunidad muy puntera y que no digo que vaya mal, es decir, porque la gente en Castilla y León es gente muy buena, ¿no? Gente muy buena, muy apegada a las tradiciones, con un sentido de la familia, con, no sé, tiene una serie de cualidades desde el punto de vista de lo que podríamos denominar una cierta moral o una ética social que son muy estimables, ¿no? Pero el tiempo pasa y esos 41 años pues realmente pues pesan también como una losa, porque claro, es decir, la gente a veces quiere también asomarse al cambio. Es una comunidad que tiene 2.248 municipios, fíjate, comparado con Aragón, que lo veíamos el otro día, que eran 200 y pico, 2.248 municipios, obviamente algunos completamente deshabitados, pedanías, etcétera, pero es una población muy diseminada, donde además mantener los núcleos rurales está costando muchísimo. Es una sociedad donde la industria alimentaria y la agricultura pues es aproximadamente el 11% del valor añadido, donde trabajan en el sector agrario concretamente 60.000 personas. Es una comunidad donde en las elecciones últimas, que votó el 63%, votaron 1.200.000 personas, pero donde hay un índice de mortalidad importante, porque la gente es una población mayor y mueren al año unas 30.000 personas, con lo cual quiero decir que en 4 años 1.200.000, 120.000. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces las encuestas
que no tienen en cuenta eso. Es que, claro, de 120.000 personas sobre 1.200.000 que votaron es el 10%. El 10%, el PP que tiene renovación, que le vota a la gente joven, etcétera. Entonces, a veces las encuestas que estamos viendo, que también se hacen en función de lo que pasó en el año 2022. Y lo que pasó en el 2022, estamos hablando del final de la etapa de Casado, que era todo un desastre, con esa famosa reforma laboral, en fin, con todo lo que hubo en la traca final de la presidencia de Casado como presidente del Partido Popular. Es verdad que Vox sacó un resultado espléndido, sacó el 17,63 del año 92. Pero las elecciones se corresponden con un estado de ánimo, ¿no? Y si en ese momento, y con una cierta composición social, es decir, lo que no podemos olvidar, que Castilla y León dice, no, es que ahora que Vox, que como mucho puede aspirar al 20 porque ya estaba muy alto. Bueno, no sé, que doy un dato, en Extremadura Vox ha pasado del 8,13 al 16,90, es decir, ha crecido 8,77 puntos, y en Aragón ha pasado del 11,25 al 18,68, es decir, ha crecido 6,63 puntos. Bueno, no sé si va a crecer 3 puntos, porque Vox sacó en Castilla y León el 17,64, o va a crecer 5 puntos, con lo cual estaría en el 22,5. La cosa cambia mucho entre tener el 20 justo y que a lo mejor ganas 3 o 4 diputados y de los 13 pasas a 17, a tener el 22 o el 23%, que ya que te sitúas por encima de los 20 escaños. Se eligen en Castilla y León 82 diputados, 82 procuradores, que se llaman así, en las Cortes regionales, y antes eran 81, pero gana uno Segovia. Y doy un dato, por ejemplo, en Valladolid, ya en el año 2022, en Valladolid, en la provincia de Valladolid, que es la que más procuradores elige, que Vox sacó el 20%, en Segovia el 19,5%, en Salamanca el 18%, le bajó un poco la media a lo de León, que todos sabemos que está UPL allí, y en Soria también, que está Soria ya, y etcétera. Pero vamos, me parece que las perspectivas en cualquier caso son buenas para Vox, y yo creo que el cansancio también, quizá en el Partido Popular, que es un partido que está muy bien implantado en Castilla y León, vuelvo a recordar el triunfo, y ahí empezó todo, como decía Ortega y Gasset, España, que es una invención de Castilla hizo todo, ¿no? Y Castilla la hizo. Pero bueno, yo creo que es una comunidad muy emblemática, muy importante, y donde hay una serie de pulsos el día 15 de marzo que vamos a ver cómo se dilucidan, ¿no? Sí. Marcos. Bueno, yo he visto, esta intervención de Mañueco pues está un poquito más pausada que la que hizo anteriormente, porque la primera intervención de Mañueco básicamente vino a decir: nosotros seremos los que pongamos las condiciones. Yo cuando escucho esa expresión, alguien que puede necesitar a un aliado, claro, pues no es la más adecuada para arrancar. Imagínate que Sánchez dijera eso mirando a Oriol Junqueras o mirando a Bildu y tal: nosotros pondremos las condiciones. Sí, espera y a ver quién pone las condiciones aquí. Lo siguiente, yo creo que Mañueco está más quemado que Azcón. Yo creo que Azcón van a cerrar rápidamente. Azcón yo creo que es una persona inteligente y que lo va a negociar bien. Y en el caso de Mañueco, pues yo creo que ya tendré cierto desgaste de lo que ha estado. Por otro lado, parece como, es decir, mi impresión es que Vox no es muy caprichoso. Pide básicamente las mismas cosas en todas las comunidades en las cuales tiene que negociar con el PP. Y de hecho ha cerrado un acuerdo en Baleares, cierra un acuerdo en Valencia, cierra un acuerdo en Murcia, y no creo que esté pidiendo cosas que se separen mucho de lo que ha pedido en los otros sitios. Luego, lo que sí tiene es que el PP es muy distinto en un sitio y en otro, y te encuentras con situaciones donde a veces dices, pero ¿en qué cree el PP? Porque hay sitios donde dice el PP sí a los trasvases y en otros dice no a los trasvases. Hay sitios donde dice no a Mercosur y en otros dice que sí a Mercosur. Entonces, todo esto va a depender, y en otros que dice sí a las leyes de género y en otros que no. Entonces, Vox, de alguna manera, es mucho más predecible, pero yo no sé, Mañueco, en este sentido, si va a aceptar las cosas. Desde el punto de vista de negociación, técnicamente, lo importante para mí sería que ellos aceptaran
todo, porque un tema es yo se lo estoy ofreciendo a Vox y otro tema es Vox me lo ha sacado a mí. Entonces, desarmas desde el punto de vista del relato, es decir, no, mira, directamente le hemos ofrecido todo esto a Vox, sabiendo ya lo que Vox ha pedido en Valencia, en Baleares y en Murcia, te anticipas, en vez de tratar de escenificar una negociación que al final se puede encallar y encima vas a tener finalmente que ceder. Entonces, la mejor manera de no ceder es darlo. Darlo y quitarte todo ese tema. Ahora, el único tema es que llega ahí una cierta visión por parte del Partido Popular, donde he ganado, y Vox tiene la obligación de apoyarme en mi programa. Entonces, el problema es que a nivel de programa hay una gran diferencia. En lo que sí está de acuerdo el PP y Vox es en que hay que echar a Sánchez. Sí, están totalmente de acuerdo. Pero hay una diferencia también de matiz. Vox piensa que hay que echar el socialismo. Y el PP se conforma con echar a Sánchez y a ver, oye, si el siguiente Partido Socialista podríamos en el futuro estar con ellos. El otro tema en el que están de acuerdo Vox y el PP es en que hay que volver a dignificar y limpiar las instituciones que Sánchez se ha cargado. Ambos están de acuerdo también en eso. Y lo que no hay tanto acuerdo es programático. Porque resulta que donde sí existen más semejanzas es entre el PSOE y el PP que entre el PP y Vox. Por ejemplo, Pacto Verde. En el Pacto Verde es que Vox no está con el Pacto Verde y el Pacto Verde lo ha votado en Europa el PP junto al PSOE. Siguiente, la Agenda 2030. Vox no está con la Agenda 2030. Entonces, ¿qué tiene? Que asumirla. ¿Por qué? Porque lo dice el PP. Pero el PP sí está de acuerdo con la Agenda 2030 y con el PSOE, la han votado juntos. La puerta abierta a la inmigración. Vox desde hace ya mucho tiempo quiere cerrar la puerta a la inmigración. PP y PSOE han votado juntos todas las leyes de inmigración. Ahora, por conveniencia electoral, se está viendo que existe cierta modificación o cierto, está suavizándolo el discurso, el Partido Popular. Tema de subvenciones. Habíamos visto que en Extremadura se ha visto que, no sé si eran 300 millones o algo así, que estaba dando Extremadura a la cooperación internacional con Gambia o con no sé qué. O sea, Vox dice, eso no, el dinero que se saca del bolsillo a los extremeños, que se quede en Extremadura. Ya está para eso la ECID y ya tienen ahí un montón de programas otros. Entonces, y sin embargo, pues el PP parece que no está dispuesto a cortar estas cosas. Subvenciones a sindicatos parasitarios. Es decir, parasitarios son los que no tienen afiliados pero que cobran del gobierno, como puede ser Comisiones Obreras o UGT, y también organizaciones empresariales. Vox piensa que eso hay que cortarlo. El PP no, al igual que el PSOE, que piensan que no. Entonces, todas esas diferencias programáticas son muy importantes, porque eso es lo que realmente está diferenciando a los votantes de uno y de otro. Por supuesto, repito, echar a Sánchez, de acuerdo los dos, restablecer la dignidad de las instituciones, de acuerdo los dos, pero son un tema de praxis. Pero en el tema programático hay diferencias importantes y esas negociaciones sí quisiéramos saber qué defiende cada uno cuando haya una negociación, porque la sorpresa que puede tener el PP es que sus votantes pueden estar más de acuerdo con el programa que Vox está diciendo con temas de inmigración que el que dice Guardiola y tal, que son muchas veces indistinguibles del PSOE. Es importante ese detalle que decías, que quizás sería más fácil para el Partido Popular adelantarse y sobre el papel dar todo lo que Vox pide en todas las comunidades autónomas, que siempre es lo mismo, que no comenzar esas duras negociaciones. Arturo, por concluir el tema. Por concluir, vamos a ver, hombre, queda una campaña electoral por medio, es decir, queda un mes para las elecciones. Yo creo que al final que son los ciudadanos con sus votos los que deciden y obviamente esas diferencias programáticas que tú has puesto encima de la mesa, pues son conocidas, por eso hay dos partidos y no uno en la derecha, es decir, que al final se produce un descajamiento, una especie de spin-off del Partido Popular a Vox, más otra gente que está fuera de la política y que se mete en Vox, porque hay una serie de discrepancias que sustanciales en asuntos cruciales de la sociedad española, ¿no?
pero en cualquier caso yo creo que primero hay que dejar que corra el agua en las elecciones, que cada uno defienda sus puntos de vista y luego intentar llegar, como desean los ciudadanos, que como tú bien has dicho, el principal objetivo es cesar no solamente a Sánchez, sino al PSOE de impedir que gobierne en ningún sitio, porque son una auténtica calamidad para España, ¿no? A ver, si lo que ha dicho Marcos es verdad, en cuanto a las diferencias ideológicas, apostillo que es verdad, hace que el pacto sea absolutamente imposible. A no ser la segunda parte de lo que ha dicho Marcos, que también es verdad, que una cosa son los dirigentes del PP y otra cosa es el votante del PP. Pero el votante del PP no me he encontrado ninguno que me aplauda el tema de inmigración, el tema del Pacto Verde, ni uno. Pero no me he encontrado ningún dirigente del PP que esté dispuesto a acercarse a las posiciones públicas de Vox, diciendo que el Pacto Verde que se lo metan donde les quepa, que la agenda tal también y todo eso, ni uno que esté dispuesto a decirlo. Entonces ahí diríamos, ¿cuál es mi esperanza? Es que la necesidad de que tengan que pactar haga que los dirigentes se piensen de quién dependen en su propia casa, que es de su gente, y entonces bajen del burro. Pero si no están dispuestos a bajar del burro, es evidente que no tienen ningún futuro. Y claro, todo eso será contradictorio, y será contradictorio con lo que está pasando en Europa, que en principio no va a cambiar. Con lo cual es de esquizofrenia. Y la esquizofrenia antes se trataban los psiquiátricos, ahora no, y están en la calle, y así nos va. Seguiremos hablando de Castilla y León, que todavía nos quedan varias semanas por delante hacia esos comicios autonómicos, pero vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de Begoña Gómez, de la mujer del presidente, porque hoy publica El Español una exclusiva que tiene mucho que ver con una serie de WhatsApps intercambiados que pondría en tela de juicio la existencia de una trama para conseguir influencia y, como no podía ser de otra manera, para que tanto ella como el propio presidente del gobierno se lucrasen. En un escenario donde el Ejecutivo se encuentra en una situación de inestabilidad, tanto por el déficit parlamentario que atesora como por la lista de casos corruptivos que le acechan, han salido a la luz nuevos mensajes intervenidos del móvil de Koldo García, a los que ha tenido acceso el periódico El Español, y que estarían en poder de la UCO. Estos mensajes apuntan a que el presidente del gobierno y Begoña Gómez montaron una trama de influencias entre la Organización Mundial de Turismo, Air Europa y República Dominicana. Estos muestran los mensajes secretos de Ábalos, además de cómo Víctor de Aldama hizo de intermediario entre la Organización Mundial del Turismo, la empresa rescatada por el gobierno de Sánchez con un paquete millonario Air Europa y la Moncloa, según informa el periódico. Para comprender las nuevas informaciones publicadas por El Español, la figura del entonces secretario general de la Organización Mundial del Turismo, Zurab Pololikashvili, es clave. La Organización del Turismo mantenía alianzas con Globalia, matriz de Air Europa. Esa misma empresa patrocinó proyectos académicos e institucionales como el Instituto de Empresa Africa Center, con objeto de promover una hipotética visión del continente africano centrada en la innovación, dirigidos por Begoña Gómez, esposa del presidente, a través de un convenio de colaboración con Uakalúa, filial de Air Europa, y meses después de que Pedro Sánchez ascendiera a la presidencia del gobierno tras una moción de censura. Aquí es donde daría inicio una red de influencias de cooperación recíproca de favores encabezada por Sánchez y Begoña Gómez, con rescates millonarios, patrocinios, trámites ministeriales, tráfico de influencias y un rescate millonario ejecutado en tiempo récord, entre otros muchos asuntos. Uno de los mensajes clave que evidencian los contactos de Sánchez y su esposa como cabecillas de una red de influencias ocurren el 15 de abril de 2021, donde se refleja cómo Begoña Gómez y Sánchez contestaron al presidente de la OMT, con intermediación de Víctor de Aldama, para abordar nuevos proyectos, según informa El Español. Entre ellos, una cesión patrimonial del Palacio de Congresos, propiedad del Estado, por 75 años a la Organización del Turismo, con ubicación en Castellana. Siguiendo el hilo de estos mensajes, el comisionista Víctor de Aldama hablaba de coordinar reuniones entre José Luis Ábalos, Zurab Pololikashvili y el presidente dominicano Luis Abinader, ya que el secretario de la Organización Mundial de Turismo tenía interés en proyectos turísticos en República Dominicana, y a la vez un encuentro con Pedro Sánchez, presuntamente por las relaciones de Begoña Gómez con Air Europa, ya que posee gran
interés por las rutas estratégicas entre España y República Dominicana, uno de los destinos turísticos más importantes del Caribe. Los mensajes y relaciones revelados apuntan a un entramado de contactos entre empresas, organismos internacionales y el presidente del gobierno español y su esposa como líderes de una red de influencias basadas en favores cruzados. Pues una trama de influencias que volvería a apuntar directamente a la mujer del presidente, a Begoña Gómez, con más pruebas, más informes, más WhatsApps y más mensajes que habrían salido de ese móvil de Koldo García. El dato es que hay 1 millón de WhatsApps. Ajá, eso es. Que no está mal, porque estamos hablando de, no sé cuántos se han visto, si 7 u 8. Hay 1 millón de WhatsApps que se están analizando y que van a ir publicando lo más sustancial durante los próximos días. A ver, para mí, todo ese tema, lo malo no es cada cosa por separado, sino lo malo es cuando se junta todo. Porque que la Organización Mundial del Turismo tenga una sede en Madrid es una cosa que incluso se discutió. Creo que fue Arabia Saudí, no sé qué país, estuvo a un tris de llevársela usando artes buenas y malas, porque de eso llegué a tener yo en su momento información. El que se quedara aquí era una cosa muy importante. Es más, pareció que el gobierno estaba dispuesto a dejársela porque alguien les había sugerido que era muy interesante. Que se quedara aquí es una cosa importante para el país y no tenía sentido que el país, probablemente después de Francia, que tiene más turismo en el mundo y que algunas veces lo hemos ganado o estamos a punto, no tuviera su organización, porque no tenemos organizaciones de ONU, aquí no hay ninguna. Otra cosa es que digamos que desaparezca la ONU, que es un tema distinto. O sea, eso no estaría mal. Si para que se queden tienes que dar una sede que tampoco usas para casi nada, tampoco es un problema. El problema es si eso va junto con la mujer del presidente, va junto con que te ayuden en un plan, va junto con que el presidente se mete... Entonces, cuando vas mezclando todo, dices, hombre, igual hay algo más que no simplemente intentar que la sede se quede aquí. O bien se hicieron tan amigos que después se han ayudado en muchas cosas. Pero lo que canta es el paquete. Yo veo que lo que cada vez está quedando más claro es que la Moncloa se ha convertido en un family office de los Sánchez Gómez. Y esto es lo que tienen ahí su sede y no pagan alquiler, además. Y ahí tienen su family office. Y el hermano tampoco. Y encima cobran. Y el hermano también, que aparca tal. Entonces, pues esta gente ha prosperado mucho porque de ser beneficiarios a título lucrativo de la prostitución de menores, porque gracias a eso tenían una casa en Pozuelo y también tenían otra, no sé si era en Mojácar y tal, pues bueno, han ido creciendo el negocio pues hasta llegar a donde ahora se está descubriendo. Siempre se ha sospechado, pero lo único que pasa es que cada vez se está demostrando más. Y bueno, yo no sé si a Sánchez le interesaría ser imputado, porque aparentemente, tengo entendido que la ley actual, si no se concediera un suplicatorio, el tema quedaría borrado, cosa que creo que el Partido Popular estaba haciendo, tratando de hacer un cambio de ley, de manera que aunque no se concediera un suplicatorio, las denuncias que pudiera haber contra Sánchez siguieran activas. Entonces, a lo mejor por eso digo, desde ese punto de vista, con la ley actual sí le podría interesar que cuanto antes que pudiera ser imputado. No lo sé. Qué maldad tienes, Marco. No, pero es cierto, porque en ese sentido eso no desaparecería. Eso lo miran todo. Aquí lo que se está demostrando cada vez más, y esto son pruebas, es decir, todos nos olíamos que estaba todo entramado a través de Aldama, el pivotador clave, que todo estaba... pero de lo que se está demostrando es que todas las organizaciones alrededor de la ONU son una fuente de corruptela, de corrupción, de porquería, de cosas que salen. Al final, lo que está ocurriendo aquí es que bienes de todos los españoles, es que luego se nos olvida, o sea, el Palacio de Congreso estará parado, pero es de todos los españoles. Entonces, que estos señores puedan lucrarse con eso por el hecho de estar en el Palacio de la Moncloa es algo absolutamente increíble. No puede ser que normalicemos que Koldo y dos personajes como Koldo y Aldama se manden mensajes organizando los bienes de todos los españoles porque le han dado mando en plaza este señor desde la Moncloa. No, hombre, no, es que esto no es de recibo. Es decir, es que ya solo por eso tenía que haber una pareja de la Guardia Civil deteniendo a este señor en la Moncloa.
Es que no puede ser. Es que hemos normalizado una serie de situaciones en este país que es lo próximo que va a salir. Y esto lo ha dicho, esto ya se ha dicho. O sea, ya solo nos falta que este señor se asesine a un bebé en mitad de la Castellana y no va a pasar absolutamente nada, porque ya no sé qué más tiene que pasar. Sí, porque si gobernara la derecha, seguro que asesinaban más bebés. Sería mucho peor, claro. Hombre, claro. Entonces, es algo terrible. Yo es que alucino. Sí, hombre, vamos a ver, qué duda cabe que en la Moncloa reina un clima de autocomplacencia y aislamiento, ¿no? Y que Sánchez y Begoña son una unidad operativa. Uno se dedica a la política y la otra se dedica a los negocios, con la apostilla de que ya no se dedicaría a los negocios si su marido no fuese el presidente del gobierno, porque seguramente tendría bastante poco éxito. Ha sido Koldo, Álvaros, Leire, Begoña, el hermano Santos Cerdán, Carmen Pano diciendo que había llevado 45.000 euros al partido, que Borja Cabezón ahora, es decir, y me dejo por el camino seguramente a muchísima gente, ¿no? Hombre, me preocupa no, porque me parece que es un rasgo distintivo de la presidencia de Sánchez el ejercicio del poder de forma autocrática, es decir, le cede un palacete ni más ni menos que en la Castellana, en un sitio envidiado y bastante histórico, porque durante muchos años era el Palacio de Congresos que había en Madrid, que solamente se podía celebrar algo. Yo me acuerdo de los congresos de la UCD y algunos del Partido Popular tal, que se celebraban siempre ahí porque era lo único que había, es decir, un sitio privilegiado, 75 años. Y la mujer, claro, aquí lo importante es saber si ella, por ese tipo de gestiones, ha tenido alguna contraprestación, que eso todavía no lo sabemos, ¿no? Y bueno, pues y luego, por ejemplo, al PNV el palacete de París, ahora les quieren dar los aeropuertos, es decir, es una forma de entender el poder y luego es de tan baja estofa jugar con los intereses nacionales, con lo que ha costado tanto tiempo hacer, que ha sido una labor de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nosotros mismos, y dilapidarlo, hacer una transacción simplemente porque me interesa constatar o permanecer en el poder de forma que todo el tiempo que pueda, y con eso pues hay un trasiego de bienes comunes que debería, en fin, de alguna forma estar absolutamente, por supuesto, penalizado, no ya ante la opinión pública, que lo está, porque la caída del PSOE es importante, sino también desde el punto de vista penal. Es decir, esto ya es una cosa que en fin, es una auténtica epidemia la que ha traído el PSOE con la corrupción, la ineficacia en la gestión de los recursos públicos y con la elusión absoluta de responsabilidades. O sea, y aquí no hay rendición de cuentas, no hay accountability, ni hay y se denigran permanentemente las instituciones a cambio de que este señor continúe en el poder con la quiescencia de su partido, el PSOE, que se ha convertido en un lacayo silente de su estrategia, etcétera. Es decir, no sé hasta dónde vamos a llegar y qué solución tiene esto, porque aparecen muchos escándalos, pero al final nunca se sustancian las responsabilidades, ¿no? Sí, nos están robando. El tema aquí es que nos están robando delante de nuestra cara y además se están riendo de nosotros. Es decir, el palacio, si es un palacio de todos los españoles, véndelo a precio de mercado, y reduce el déficit, por ejemplo. Claro. Y si quiere la Organización Mundial de Turismo, lo que tiene que hacer Europa es exigir que la sede esté dentro de Europa, porque la contribución de todos los países de Europa a esa organización seguramente es muy superior al del resto de países. Y una vez que se decide que sea en Europa, es Europa la que decide que esté en Madrid. Y si tienen que alquilar la Organización Mundial de Turismo el palacio, que lo alquile y que lo pague. Entonces, pero esta gente lleva tomando decisiones, primero, sin tener presupuestos, pero como se basan en una ley que con el COVID les permitía mover dinero entre partidas, ese es el gran timo que nos están haciendo. Y cogen y de repente pueden comprar un porcentaje relevante de Telefónica o pueden comprar un porcentaje de Indra para colocar a la gente y para poder manejar esas empresas. Entonces dices, oiga, que esto no es para hospitales ni para educación. Están robándonos, haciendo con nuestro dinero, y el problema es esta sociedad civil que tenemos, que llega un momento en que deberíamos realmente rebelarnos. Es decir, esto no sucedería en un país como en Suiza. No sucedería. Y aquí, sin embargo, hacen lo que quieren porque somos una ciudadanía dócil y mansa, para desgracia nuestra.
Pues veremos a ver, porque como bien decía Franca, son 1 millón de WhatsApps los que se están analizando. Tan solo hemos visto una pequeña parte que ya de por sí dice mucho de esa posible trama de influencias. Nos vamos a ir a la última pausa publicitaria y a la vuelta abrimos esa página internacional y volvemos al Congreso de los Diputados, donde se estaba celebrando ese acto en memoria, en mención a la Constitución española. 1:30 pasada, y es que la diabetes afecta ya a más de 500 millones de personas y para la gran mayoría el control diario viene acompañado de un pinchazo incómodo. Pero ¿y si pudieras cuidar la salud sin dolor? Sabiendo que casi la mitad de los afectados aún no tienen un diagnóstico, la prevención no es una opción, es una necesidad. Con los glucómetros sin pinchazos de Protege tu Vida se han eliminado las barreras. Obtienes precisión sin dolor. Adolfo Albistúrez, promotor de Protege tu Vida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, Natalia. Cuéntanos cómo funcionan estos glucómetros sin pinchazo. Pero la verdad es que el funcionamiento es súper sencillo. Lo que sí hay que decir, fíjate, has hablado de 500 millones, ¿no? ¿Por qué hay tanta gente que tiene diabetes, ¿no? ¿Por qué ocurre esto, ¿no? Porque una cosa es la diabetes, que tú cuando naces o al poquito tiempo, cuando eres joven, un niño, la tienes, que es un tema, que es un problema inmunológico, es decir, es una reacción del cuerpo inmunológica que ataca al páncreas y hace que no tengamos insulina. La insulina es la que regula esa glucosa. Y otro tema es cuando tienes diabetes, una diabetes que es la mayoría. Y además, casi diría yo que es la más peligrosa, porque el diabético tipo 1, como ya está acostumbrado desde pequeñito a medirse, a controlarse y todo esto, pues siempre tiene esa mentalidad. Entonces lo suele tener muy bien regulado. Pero el diabético tipo 2, que es aquella persona que de hoy para mañana no lo sabe, le ha subido el azúcar. ¿Por qué ocurre esto? Pues mira, ocurre fundamentalmente... Evidentemente por los años, puede ser, pero también es porque la vida que llevamos, ¿no? Una vida sedentaria, una vida comiendo una serie de productos que son procesados, que tienen azúcares, pues esto conlleva a que nuestro páncreas, que ya va siendo mayorcito, pues llega un momento que la insulina que él saca, que él, digamos, segrega, no es buena, no es la que realmente tenemos cuando somos jóvenes. Entonces esa insulina ya no es capaz de regular esa glucosa, ¿no? Eso es lo que nos ocurre. Si llevamos una vida mejor, más sana, sin comer procesados, pues normalmente a lo mejor la diabetes no la tenemos o la retrasamos. Pero bueno, estamos ya ante esta situación, tenemos la diabetes, por lo que tenemos que hacer es controlarla. Importantísimo. Lo que no se puede es hacer como el avestruz, meter la cabeza y que sea lo que Dios quiera, porque lo que Dios quiere va a ser un riñón tocado, un corazón que podemos tener un infarto, una vista que podemos incluso perderla por retinopatías o incluso cualquier problema que tengamos de circulación. Esas heridas que no coagulan, que no se curan, que empiezan a tener problemas, que se ulceran y que acaban incluso hasta con amputaciones. Así que, lo mejor, controlar. ¿Cómo se controla con este glucómetro? Pues mira, es tan sencillo como hacer este gesto. Nosotros tenemos una aplicación en el móvil, damos un botoncito y en 3 segundos sabemos la glucosa que tenemos. Es muy fácil saberlo porque si tú sabes que tus niveles están entre 80 y 120 y estás o por debajo o por arriba, pues evidentemente ya sabes que no está bien, Con lo cual tenemos que empezar a controlarla. Lo mejor, decírselo al médico. Doctor, mire que nuestro médico de cabecera, médico de familia, pues mira que estoy con 140, porque ya es una prediabetes. Ya esto te está indicando que en un futuro va a ser más complicado, con lo cual tenemos que poner medidas. A veces son solamente medidas, pues ya digo, de comer un poco mejor, no comer a deshoras, no comer muchos alimentos que tengan glucosa, pasear un poquito. Y a veces ya, oye, pues hay que tomar algún tipo de medicación. Pero lo más importante es medirlo. Y medirlo de esta manera, porque la otra es pinchate, sácate sangre, la tirita, no sé qué, que no la acabamos haciendo. Así que, glucómetro en casa, medimos nuestra glucosa, prevenimos o sabemos que tenemos esa prediabetes o esa diabetes y así pues nos quitamos todos esos problemas. Parece que nos has metido miedo, pero es que muchas veces no somos conscientes de lo importante que es tener a raya los niveles de glucosa. Cuéntanos, ¿dónde podemos hacernos con uno de estos glucómetros? Pues mira, tenéis un teléfono que yo os invito a que llaméis, ese 900-730-101, para que os expliquemos bien todo. Nosotros vamos, os lo ponemos, os ponemos la aplicación, os ponemos para que esté calibrado, o sea, tranquilos que eso es muy sencillo. Luego lo único que vais a tener que hacer vosotros es meter el dedito y dar al botón. Así que 900-730-101, un descuento, pues evidentemente espectador de Toro Televisión, y además os regalamos el libro Historia de nuestros médicos, cuyo programa hacemos aquí en la casa. Pues Adolfo, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ti, Natalia. Y nosotros vamos a seguir hablando de nombres propios, porque si hace unos minutos hablábamos de Begoña Gómez, ahora es turno de hablar de Borja Cabezón, un íntimo de Sánchez, especialista en eludir impuestos.
Borja Cabezón, quédense con su nombre y con su cara. Es íntimo amigo del presidente del gobierno, siempre le ha encontrado un puesto de trabajo. Sin experiencia sanitaria, fue nombrado embajador para la pandemia del coronavirus. Pasó por altos cargos públicos y volvió al núcleo duro del PSOE para ser el encargado de Transparencia y Acción Democrática. Actualmente es adjunto a la Secretaría de Organización del partido, por decisión de Sánchez, tras la salida forzosa de Ábalos, luego la de Santos Cerdán y la de Paco Salazar, tras su ascenso fallido al ser denunciado por acoso sexual por sus compañeras de partido. Cabezón ha utilizado durante años un entramado de empresas falsas para no pagar impuestos. Se trata de un complicado laberinto fiscal en el que recurría a una agrupación europea de interés económico, es decir, una organización europea para colaborar con empresas de distintos países, y también a testaferros internacionales y españoles para ocultar su identidad y esquivar Hacienda. Por ejemplo, Borja Cabezón había desviado el 80% de los beneficios de su empresa española Divinal SL hacia Londres a través de una mercantil llamada Glen Grove Limit, ocultando su identidad y usando como pantalla a un humilde cartero de Costa Rica que hacía de testaferro. Esta nueva información contrasta con las palabras de Pedro Sánchez en 2015, cuando el presidente afirmó que echaría a cualquier miembro de su partido que pretendiese eludir el pago de impuestos. Si yo tengo en la Ejecutiva Federal de mi partido, en mi dirección, a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar, esa persona al día siguiente estaría fuera de mi ejecutiva. Ese es el compromiso que yo asumo con mis votantes y también con los españoles. Desde Ferraz cierran filas y defienden a Borja Cabezón. Fuentes socialistas han asegurado a sus medios afines que no tiene ninguna participación directa ni indirecta en sociedades extranjeras. Ahora el protegido de Pedro Sánchez podría enfrentarse a consecuencias inmediatas si la agencia tributaria decide abrir una inspección formal sobre sus cuentas en el extranjero. En este caso, Sánchez se quedaría solo, perdiendo a su último guardián en Ferraz. Pues escuchábamos a Pedro Sánchez en 2015 adquirir ese compromiso con los votantes. Hoy se le pone sobre la mesa un caso del que él pretendía rechazar. Sin embargo, veremos a ver si de confirmarse, si expulsa o no a Borja Cabezón de las filas del Partido Socialista. ¿Nombrabas a Borja Cabezón, Arturo? Sí, no, estaba viendo ahora que Felipe González ha entrado en el acto este de la Constitución y la ha defendido. Ha dicho, es su amigo desde que tenía 17 años, Cabezón, y que él nunca deja tirado a nadie, que es mi amigo. Él dice que, en cuanto a las explicaciones, dice que las tiene que dar el propio Borja Cabezón, que tiene bastante facilidad para ello, que no lo sé. En cualquier caso, es decir, hombre, no está... Arturo, que no está demasiado... has dicho Felipe González. Felipe González, sí. Felipe González, que le conocía de cuando este chico tenía 17 años, que es amigo suyo, que él no deja tirado nunca a ningún amigo y que desde luego no se va a ciscar, digamos, en él, ¿no? Entonces, bueno, pues es una irregularidad más, es una corruptela más. Es verdad que no ha sido en el ejercicio de cargo público, porque es, por lo visto, de hace bastantes años, que es lo que él está diciendo, que no tenía responsabilidades políticas, pero en cualquier caso... El 11 fue. El 11. Es lo que dice él, sí, hasta el 2011. Hasta el 11, pero en cualquier caso él ha reconocido que se dedicaba a evadir impuestos y por lo tanto a eludir al fisco, creando contabilidades, digamos, creativas para no pagar impuestos, y eso indudablemente pues parece que no es lo mejor que puede hacer ni un político, y menos sobre todo si un socialista, ¿no? Porque mientras este señor hacía lo que ha estado haciendo, resulta que la presión fiscal en España, como todos sabemos, ha crecido de forma desmesurada, ¿no? Y entonces pues no parece ser un señor muy coherente con las ideas que supuestamente debería tener, ¿no? Pues me viene muy bien ese comentario que has dicho de Felipe González para hablar precisamente de ese acto que comenzaba a las 12:30 en el Congreso de los Diputados con el título Nuestra Constitución más longeva, para contarnos más detalles, para contarnos quién ha estado, quién no ha estado y sobre todo el fin de este acto. Alba Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas tardes, cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, hoy ha sido y está siendo un día bastante especial. Casi 48 años han pasado desde que nuestra actual Constitución se aprobase en 1978 y con tan solo 3 reformas puntuales se ha convertido en la Carta Magna que más tiempo ha estado vigente en nuestro país. Como celebración, el Parlamento ha organizado un acto que está siendo presidido por los reyes Felipe VI y Leticia, que a su vez han sido recibidos en el patio de Florida Blanca por Pedro Sánchez, la presidenta de la Cámara Francina Armengol y el presidente del Senado Pedro Rollán, entre otros. El objetivo, conmemorar ese consenso político que dio lugar a esta Constitución y al reconocimiento de los derechos y libertades. Aunque actualmente ese consenso parece no convencer, al menos no a todas las formaciones nacionalistas con representación en el Congreso que han decidido no asistir. Ni Esquerra Republicana, ni Junts, Bildu o PNV han acudido al acto porque consideran que no hay motivos para celebrar ningún aniversario, y así lo comunicaban en una declaración conjunta publicada en redes sociales en la que Bildu, Esquerra y BNG han asegurado que la Constitución fue un pacto desleal con los pueblos gallegos, catalanes y vascos, y donde sostienen además que la firma de la Carta Magna fue una herencia impuesta por el propio franquismo. Eso sí, ausencias aparte, al concluir la ceremonia con los monarcas, se ha inaugurado una exposición con documentos y fotografías de ese proceso constitucional, pues para repasar esas casi 5 décadas de historia democrática. Pero más allá del simbolismo, la imagen que deja hoy el Congreso es bastante clara. La Constitución sigue marcando el terreno de juego político con un texto que nació del acuerdo en 1978 y que hoy vuelve a evidenciar tanto lo que nos une como todo aquello que nos divide. Pues muchas gracias, Salva. Quien tampoco ha podido estar en este acto, pero por un tema mucho más diferente, ha sido Santiago Abascal, quien se ha excusado diciendo pues que tenía un compromiso, un viaje a Roma. ¿Qué os parece la presencia de unos partidos sí, de otros partidos no? Y ese comunicado que nos contaba la compañera. Bueno, a mí me parece muy ilustrativo, porque hay gente que todavía comenta que si Vox es anticonstitucional y tal, y cuando te estás dando cuenta que hay partidos que es que rechazan abiertamente la Constitución y rechazan la celebración de la Constitución. Y luego un comentario. Había escuchado, creo que fue ayer, a Cándido Conde Pumpido o algo así, que hablaba de esta Constitución que se autorreforma desde dentro y evoluciona y tal. A mí eso me preocupa mucho, porque la Constitución no tiene que evolucionarse. Si se quiere evolucionar la Constitución, referéndum y modificación de acuerdo con los procedimientos que la propia Constitución define para poderla modificar. Lo que nos estamos acostumbrando es a cómo retuerce el Tribunal Constitucional esa Constitución en vez de defenderla. La retuerce, no la defiende. Y yo creo que esto es muy grave y esas palabras de Cándido Conde Pumpido son gravísimas. Justo la ventaja de las constituciones es que es un ser muerto, no vivo. Lo cual quiere decir que son inmutables hasta que la mutas. Pero la mutas es de fuera, no la mutas porque la interpretas distinto. Justo esa es la definición de constitución. O sea, un texto legal inamovible, a no ser que lo muevas según la propia Constitución. Sí, esa es la gran virtud que tiene. Hans Kelsen, filósofo y jurista alemán, definía golpe de Estado como cualquier modificación de una Constitución a través de medios que no son los contemplados en esa Constitución. Entonces nosotros nos estamos observando y estamos normalizando el abuso que sucede con la Constitución. Hay una norma jurídica, yo no soy abogado, que más o menos viene a decir que si lo menor está prohibido, se sobreentiende que lo mayor está prohibido. Explicándolo de una manera sencilla, si está prohibido dar de patadas a un perro en la calle, más prohibido está acuchillarlo. Entonces esto es muy importante, porque si están prohibidos los indultos generales en la Constitución, una amnistía es mucho mayor que un indulto general, porque no se necesita ni arrepentimiento, ni se necesita nada, y encima el delito se vuelve inexistente. Entonces, estas cosas las hemos visto delante de nuestras narices, que las han hecho a través de este tribunal anticonstitucional que tenemos de Cándido Conde Pumpido. Luego, estamos celebrando una Constitución abusada, una Constitución a la que la izquierda le ha hecho bullying y le lleva haciendo bullying desde hace ya bastante tiempo. Lo malo es que por arriba no hay ninguna autoridad, en teoría, para marcar el territorio del Constitucional, salvo que el Supremo se lo cogiera por banda,
acusando de prevaricación al que cambia la Constitución. Cuando hay conflictos entre los distintos poderes, pues es una de las pocas prerrogativas que tiene el rey de moderar y arbitrar cuando existen conflictos entre poderes. Me parece que no lo ha leído esta. Es que yo creo que es importante, y sobre todo el tema de los socios de Sánchez y de la posición que toman los socios de Sánchez ante cualquiera de estas celebraciones. Es decir, es que esto no debe perder el foco. Si tenemos un presidente que está apoyado por fuerzas anticonstitucionales, no con otros adjetivos o con otros prefijos, son anticonstitucionales y así se definen y así lo escriben y así lo comunican tal día como hoy, que se conmemora que tenemos la Constitución más longeva. Esto es otro another brick in the wall, ¿no? Otro paso más de todo lo que tiene Sánchez en ser antiespañol y en ir contra los españoles. Yo lo comento más de una vez, ¿no? Hay una figura en el mundo empresarial que tiene que ver con la administración desleal. Y este señor, si esa figura existiera en el mundo público, la cumpliría a rajatabla, es decir, estaría en ese supuesto penal en todos los casos. Entonces, pues eso, tenemos que seguir soportándolo y a ver hasta cuándo, porque nuestra Constitución, en esa parte muerta que decía Francas, nunca se preveyó que tuviéramos esta situación en un presidente del Gobierno y en unas Cortes que no han aprobado presupuestos. Estas Cortes no han aprobado presupuestos, están prorrogados del anterior. Entonces, se previó de aquella manera, porque hay una figura que se llama... No se previó resolverlo, pero se... Claro, pero es que si haces la diagnosis y no pones una solución... Sí, pero sí, diríamos, la moción de censura es precisamente para todo aquel que se salte la Constitución. O incluso la actuación del poder judicial. Lo que pasa es que hay que tener voluntad de que alguien lo haga. Claro, si el que está enfrente pues dice, ¡ay, qué malo es este tío! No le miraremos nunca más. Bueno, pues pero es que está planteado también sobre algo que está hoy tan denostado como el bipartidismo. Es decir, tenías dos fuerzas, dos poderes muy grandes, o más grandes que todos los demás, que entre sí, de alguna manera, tendrían que hacer contrapoder. Para que veamos cómo empieza todo eso, y yo pongo siempre un ejemplo que me parece que es evidente, que es de haber sido profesor. Tú cuando empieces el curso con el mobiliario nuevo, y el primer día de clase ves una regla en la mesa, para la clase y organiza un show. Porque si no lo organizas, al día siguiente todas las mesas tienen la raya. Aquí empezamos por un asunto que parece tonto. De todos los diputados que hay en el Congreso, ¿cuántos han jurado la Constitución? ¿Han hecho el juramento de diputados bien hecho? Estoy muy de acuerdo con eso. ¿Cuántos lo han hecho bien hecho? No todos. Sí. Si los que no lo hicieron bien hecho se les hubiera dicho, mira, lo siento mucho, pero al sitio de pensar, y cuando lo haga y a volverá, no tendríamos ese problema. Pero ahí no pasa nada porque es una realita en la mesa. Bueno, pues a partir de aquella realita vienen todas. Porque los tíos que lo han jurado son los que te están jorobando después, que desgraciadamente tienen más peso que el resto y sobre todo que lo ejercen. Pues mira, para una chorrada, una realita. De todas formas, vamos a ver, yo creo que la Constitución fue efectivamente un gran logro histórico, ¿no? Es decir, el pacto constitucional yo creo que es una brillante hoja que fue escrita por muchos, ¿no? Y que bueno, pues es una Constitución que es bueno lo que hoy se celebra, que es la permanencia de la misma, pero es verdad que ha habido vulneración de los preceptos constitucionales, ¿no? Pero la vulneración de los preceptos constitucionales ha sido por la gestión de los partidos que han gobernado este país. Es decir, que no es que la Constitución te diga, la Constitución es muy amplia, como todos sabemos, porque es una Constitución de consenso y por lo tanto hubo que dejar temas que a lo mejor se podían haber cerrado, sobre todo el título octavo, de forma más definitiva. Pero que por ejemplo, ha habido transferencias de competencias que eran del Estado, competencias delegadas y que todavía siguen reclamando. Por ejemplo, ahora está Junts con que quiere la competencia de inmigración, ¿no? Que es una competencia exclusiva del Estado. Es decir, eso se ha ido vulnerando, pero se ha ido vulnerando por los partidos políticos, igual que se le dio tanto a Pujol como a otros gobiernos nacionalistas que en ese momento eran la bisagra en España, pues competencias muy importantes, por ejemplo en el tema de impuestos, a cambio de un apoyo para garantizar la gobernabilidad. Es decir, que los partidos políticos también han vulnerado la Constitución y luego el Tribunal Constitucional, como decía que Marcos antes. Es decir, por ejemplo, hombre, vamos a ver, y que llama la atención que los indultos generales estén prohibidos por la Constitución y la amnistía, que es mucho más que eso,
sin embargo, el Tribunal Constitucional que la vaya a autorizar. Es decir, que también la politización y el partidismo del Tribunal Constitucional, que ha tenido en algún momento pues composiciones de gente notable que serían de derechas o de izquierdas, pero que tenían un grado de independencia, y ahora mismo el tema de ser que prácticamente un órgano administrativo dependiente del gobierno, pues parece que no está bien, ¿no? Y entonces yo creo que son los dos temas que quería tal, que los partidos no han hecho buen uso de ella en muchas ocasiones, porque ha podido más la coyuntura política que las convicciones, que la densidad moral de las convicciones y de los principios constitucionales, y dos, que el Tribunal Constitucional también ha hecho una interpretación política en algunos momentos de la historia, ¿no? Sé, Marcos, que querías hablar sobre este tema, pero te voy a dar paso para otro tema. Abrimos esa ventana internacional y lo hacemos hablando del asesinato de ese joven, asesinado a golpes por parte de un extremista de izquierdas. Vamos a conocer un poco más de este caso y cómo ese movimiento está produciendo la muerte, al menos, de uno de esos jóvenes a las puertas de las elecciones en Francia. Francia se vuelve a convertir en un polvorín. Está sumida en un clima de violencia en medio de una precampaña electoral. Quentin Deranque, de 23 años, estaba el jueves pasado trabajando como personal de seguridad en una manifestación organizada contra Rima Hassan, una eurodiputada del partido La Francia Insumisa. La concentración se convirtió en una batalla campal cuando un grupo de extrema izquierda apareció en escena. Un grupo de militantes, los cuales la policía cree que formaban parte del grupo La Joven Guardia, una organización disuelta el año pasado perteneciente al partido de Jean-Luc Mélenchon. Acorralaron a 3 jóvenes, 2 se consiguieron zafar. Quentin no tuvo la misma suerte. Recibió una paliza en el suelo, indefenso. Unos radicales le propinaron patadas, puñetazos en la cabeza, lo que le provocó múltiples contusiones. Su abogado describió los hechos como un linchamiento con patadas en la caja craneal de naturaleza mortal. Falleció en el hospital de Lyon el sábado. La portavoz del gobierno francés afirma que hace años que la Francia insumisa crea un clima de violencia, que tiene vínculos demostrados con grupos violentos de ultraizquierda. Por ello asegura que tienen una responsabilidad moral en esta situación exacerbada. Por su parte, el partido de Mélenchon rechaza cualquier vínculo con lo ocurrido. Su familia ha declarado que no tenía antecedentes judiciales y ha rechazado que se lo considere como un extremista violento. La Fiscalía francesa ha confirmado que se ha abierto una investigación por homicidio voluntario. El ministro de Justicia ha dicho que fue la extrema izquierda la que lo mató, que eso es algo innegable. El presidente francés dejó un mensaje en su perfil de X. En Lyon, Quentin fue víctima de un estallido de violencia sin precedentes. Perdió la vida con tan solo 23 años. A su familia y seres queridos les hago llegar mi pensamiento y el apoyo de la nación. En la República ninguna causa, ninguna ideología justificará jamás el asesinato. Por el contrario, el propósito de nuestras instituciones es civilizar los debates y proteger la libre expresión de argumentos. Es esencial procesar, llevar ante la justicia y condenar a los autores de esta atrocidad. El odio que mata no tiene cabida en nuestra sociedad. Hago un llamamiento a la calma, a la moderación y al respeto. Y seguimos hablando del apartado internacional y lo hacemos de la mano de Sandro Meco con En Dos Continentes. Pues bueno, muy rápido. China ha comenzado ya su nuevo año, el año del caballo de fuego, que básicamente lo que significa es que venimos del año de la serpiente, que es un poco como la que va cociendo un poco todo y demás, y el caballo el que hace que todo eso ocurra. Y Donald Trump quiere que ocurran cosas. ¿Con qué? Con 3 frentes. El primero de todos, Cuba. Cuba es una nación fallida ahora mismo y no tiene ni el combustible para hacer que sus aviones despeguen. Están colapsando sus pistas, pero hablaremos con Cuba. Marco Rubio está hablando con Cuba ahora mismo y deben hacer un trato ahora mismo, porque es inhumano. Hablamos de una amenaza humanitaria. Y quienes van a hablar también en el día de hoy en Ginebra van a ser representantes estadounidenses, rusos y ucranianos en una nueva reunión trilateral que lo que busca es por fin desbloquear esta paz en el conflicto. Nos esperan charlas importantes con respecto a Ucrania. Va a ser muy fácil. Quiero decir, mira, hasta ahora, más vale que Ucrania acuda pronto a la mesa. Eso es todo lo que voy a decir al respecto.
Bueno, pues yo tengo que decir una cosa más, que es que hay otra reunión que se está produciendo también ahora entre Estados Unidos e Irán. El objetivo de Estados Unidos es acabar con el arsenal nuclear y toda la potencia nuclear que tenga Irán. A cambio, se establece o se cree que Estados Unidos podría quitar las sanciones al régimen dirigido por Ali Khamenei. Y esto tenía que decir un Donald Trump que ha participado virtualmente en la misma reunión. Así que estaré involucrado en esas charlas de forma indirecta y será muy importante. Veremos lo que ocurre, pero por lo general Irán es un negociador duro. Diría que son malos negociadores porque podríamos haber llegado a un acuerdo en vez de enviarles nuestros aviones para que acabasen con el arsenal nuclear. Espero que sean más razonables esta vez. ¿Quieren un acuerdo? No creo que quieran conocer las consecuencias de no hacerlo. Así que esos acuerdos son los que Donald Trump, en espíritu de ese caballo de fuego, quiere que ocurran. Pues a partir de las 9:26 toda esta información se amplía. Los últimos minutos, Francas. Ese pañuelo nuclear, según el propio Trump, había desaparecido por el bombardeo. Sí, o sea, lo que busca es más bien un compromiso de que no van a desarrollar más armamento nuclear, que no van a buscar la bomba nuclear y un compromiso del que se van a fiar, claro, eso es la cuestión. No, es que Trump no lo he visto nunca así, chupándose el dedo. No tiene pinta. Igual ha empezado hoy. Yo imagino que será a cambio, pues eso, garantizarán que Irán se tranquiliza nuclearmente y si ven que la cosa no cambia y que la palabra no sirve para absolutamente nada, pues habrá incluso más sanciones para Irán. De todos modos, si hace eso, o sea, si a cambio de un compromiso no hace nada, los muertos de Irán le caerán encima a Trump, porque serán sobre su conciencia. ¿Y el tema Cuba, Sandro? Porque la crisis humanitaria que se puede cernir sobre Florida es brutal. Bueno, muy rápido, sí. Básicamente se estaba estableciendo si Estados Unidos iba a realizar una operación parecida a la que realizó con Nicolás Maduro y parece que de momento, que como Cuba está como está, sí que quieren optar por el diálogo. Marcos. Sí, bueno, creo que se ha anunciado que el Papa nos va a visitar en próximas semanas, por lo cual yo tendría que hacerle dos solicitudes. Una, que realmente piensen lo de canonizar a Donald Trump, porque yo creo que está haciendo cosas bastante buenas para lo que es el mundo. Y lo siguiente, si va a venir por Madrid, por favor, que se pase por el Valle de los Caídos. Yo firmo la segunda y no la primera. Bueno. Y un breve comentario sobre ese joven francés asesinado. Un breve titular, ¿quién me lo quiere dar? Bueno, condenamos los hechos. No, al menos. no, simplemente ver el tratamiento que se ha hecho en algunos medios, y algunos medios que se supone que es de derechas, donde este chico de 23 años, que además estudiaba matemáticas y tal, y una persona católica y normal, pues resulta que le tildan de ultraderechista, y luego cuando se refieren a los que le han asesinado dicen radicales de izquierda. Yo creo que es una vergüenza el tratamiento que se está dando esta noticia en medios españoles. Daría a entender que un radical de izquierda se puede cargar a un ultraderechista. Claro. Pues así hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias, como siempre, por acompañarnos una mañana más. Yo les cito mañana a partir de las 12 del mediodía. Disfruten de la tarde de hoy, martes de carnaval. Hasta mañana.